Después vienen los cálculos de hoy, como 77 años ya, Roger Waters. Sí, así uno empieza a calcular la edad y uno empieza a calcular también. exactamente, exactamente. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Mesa Central que hacemos por la pantalla del 13, también en transmisión simultánea en todas nuestras plataformas y con Tele 13 Radio. Saludamos de inmediato a nuestro panel de política y actualidad esta mañana, don Alfredo Yoñán. Hola, buenos días. Buenos días. Doña Isabel Pla, buenos días. Buenos días, Iván. Don Cristian Bofill, buenos Buenos días. días, Iván. Qué lindo verlos en esta mesa. ¿Se sintió el cambio de hora, no? Un poquito. Yo estaba tan nervioso con mi despertador que me desperté bastante más temprano, para ser franco. Pero bueno, así es la vida. ¿Qué fue lo más importante de la semana para ti, Alfredo Yoñán? Mira, para mí lo más importante es un evento que yo considero muy lamentable que ocurrió ayer. Ayer hubo una manifestación del rechazo completamente legítima, no es ese el punto. Sí, en Las Condes y en Las Condes, sí. Pero aquí se hizo evidente, lo que ya se venía haciendo evidente desde hace mucho tiempo, un doble estándar de Carabineros que francamente es obsceno, porque Carabineros de Chile no guarda distancia neutra y prudente respecto a los manifestantes y hace las veces como de escolta. Y esto contrasta con lo que el día previo había ocurrido con represión mecánica y automática en Plaza Italia. Eso hace mucho tiempo ya que se está viendo, ¿eh? Y resulta a esta altura francamente muy desagradable constatar la existencia de una policía ideológica que de alguna forma toma partido en un momento que es particularmente delicado para la institución. Yo esto lo quiero vincular con lo que habíamos conversado hace 2 semanas atrás, con este intento de cambio de nombre por el nombre de general Rodolfo Stange a una escuela de especialidades de Carabineros, pero también lo quiero vincular con una noticia de la cual Carabineros de Chile debería tomar nota, que es la brusca caída de postulantes en la escuela de Carabineros. Sí. Bajó en un 71% sí. Ese ingreso a la escuela de Carabineros luego del estallido social. Sí, a lo cual del Mercurio de hoy. Sí. Exacto, a lo cual sumemos todas las acusaciones que se han vertido sobre Carabineros de Chile por graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, si ustedes hacen la sumatoria de cosas, Carabineros de Chile de verdad tiene que cambiar su conducta. Ya, pero solo para aclarar el punto, tú dices, el viernes, que se juntaron como 200 personas en la Plaza Baquedano por el 50 años del triunfo de Salvador Allende, hubo represión de inmediato, ya. Y ayer en la marcha del apruebo hubo escolta. ¿Será porque hay una que está autorizada y otra no? ¿Puede ser? Yo no tengo idea. Yo creo que no. Es decir, en la misma imagen se observaba durante el conflicto de los camioneros, en donde Carabineros de los camioneros, en donde los carabineros empiezan a fraternizar y tomar café con los camioneros. Es decir, yo de verdad no logro comprender ese tipo de comportamientos institucionales. Esto no me venga con la idea, con el tema de que esto es individual. No, esto es una conducta institucional y esto es grave. A veces es bien grave porque tendría que ser una fuerza neutral. Después debatimos sobre esto. Lo más importante tenemos que volver sobre ese tema. Isabel Pla. Yo creo que lo más importante de la semana es en lo político, los efectos de la irrupción de Pablo Longueira, una articulación en torno a las candidaturas presidenciales en Chile Vamos, Frente Amplio y PC, la no existencia de candidatos presidenciales en la nueva mayoría, pero también creo con mucha fuerza y un tema de más interés ciudadano, cómo en la medida que vamos mejorando paulatinamente la crisis sanitaria, van asomando también antecedentes respecto a la situación muy dura que enfrenta Chile en lo económico. Esta semana conocimos muchos indicadores, IMASEC, el IPOM del Banco Central, las encuestas de empleo, la encuesta social del Ministerio de Desarrollo Social, que da cuenta, ¿verdad?, de la tarea enorme que tiene el país por delante, de las dificultades que tenemos y de cómo se ha afectado, ¿verdad?, la mayoría de los hogares chilenos en sus ingresos y en sus condiciones de vida. Y también creo que, por supuesto, la semana estuvo marcada por el cierre del paro de la movilización de los camioneros, que desnudó, yo creo, esa movilización, la situación muy difícil que enfrentan los camioneros para hacer su trabajo, no solamente por las pérdidas económicas, sino también cómo arriesgan su integridad, pero también desnuda las dificultades que ha tenido el gobierno de avanzar con una agenda que mejore los estándares de seguridad en el Congreso, entre otros varios proyectos de ley, a un tema al que apunta Alfredo Yoñán, que tiene que ver con la efectividad de las instituciones policiales, por, ¿verdad?, la permanente bloqueo o el impedimento, el retraso de esos proyectos de ley por la oposición en el Congreso. Son proyectos de ley casi todos
ingresados antes de octubre, a diferencia de lo que está planteando el ex subsecretario Alewi y en el Mercurio. No son proyectos de ley que se hayan mandado a partir de octubre, a partir del estallido de violencia, exactamente, sino que forman parte de una agenda consistente y muy pensada en esa materia. Cristian Bofill, para ti, lo más importante. Yo creo que las dos cosas más importantes, sin duda, son la irrupción de Pablo Longueira y la huelga de los camioneros. Yo creo que en lo primero, Pablo Longueira, más allá de que él tiene un liderazgo, él propuso dos cosas. Propuso una nueva estrategia para la centroderecha y Chile Vamos, que es una nueva estrategia que al final va en la misma línea que había tenido el gobierno antes, que era desdramatizar, o sea que el 26 de octubre no salga derrotado el oficialismo. Él va un paso más allá y cree que eso tiene que hacerse volcándose todo el mundo hacia la apruebo. Y lo segundo que él propone es volver a ser el líder absoluto de la UDI y de la centroderecha chilena. Yo creo que en lo segundo no le va a ir bien. Yo tengo la impresión de que ahí hay un tema complicado. Creo que ni la UDI ni Chile son los mismos que cuando él fue líder. Creo que también hay un problema ahí. Él tiene un liderazgo carismático, fuerte, que cualquier persona lo reconoce, pero hay una dosis de mesianismo ahí que siempre es muy complicada y que a lo mejor funcionaba antes y no funciona ahora. Tengo la impresión también de que en el tema lo más importante para ver qué resultados él va a tener, primero la Comisión Política Ampliada de mañana de la UDI. Yo creo que es muy cuesta arriba que él vuelque a la UDI hacia la apruebo. Y tengo la impresión también de que lo que más sorprendió a sus propios cercanos fue su candidatura a presidente de la UDI. Eso quiere decir que él quiere volver a ser el gran líder del sector. No creo que eso, no he conversado personalmente con ninguno de los dos, pero no creo que eso haya sido algo que hayan recibido con particular agrado Juan Antonio Coloma o Andrés Chadwick, que son los coroneles que siguen vigentes, más allá de que la UDI yo creo que está en una etapa de postcoronelismo, y que también complica un poco a Longueira. Y lo segundo, respecto a la huelga, yo creo que el ministro Pérez hizo un error de cálculo. Yo creo que ahí lo que pasó fue que, y eso es parte de lo que ocurre siempre en cualquier gobierno, inicialmente él vio con cierta simpatía el paro, lo vio con simpatía porque obviamente empatizaba un poco con estos reclamos contra la violencia. Sin embargo, yo creo que él hizo un error de cálculo grande, creyendo que por la afinidad que ese gremio tiene con el gobierno, que es normal que la tenga, siempre se ha escrito a ese sector, que lo iba a manejar con mayor facilidad. Y yo creo que se le fue de las manos, y creo que se le fue de las manos porque los camioneros, en mi opinión, no solo hicieron un paro por la violencia en la Araucanía, hicieron un paro también para hacer una demostración de fuerza. Aquí no hay que olvidarse de que los camioneros hoy día, más allá que el impuesto al diésel, es bien increíble que Chile sea el único país, digamos, donde el diésel tiene impuestos de 25% de la benzina. Claro. El proyecto del ministro Bione es quitar esas exenciones y además está el tema de la renta presunta. Entonces yo creo que los camioneros también hicieron una demostración de fuerza. Y el ministro Pérez, cosa que él creía que podía manejar en 24 o 48 horas, le duró una semana y tuvo que solucionar el problema haciendo concesiones, a mi modo de ver, excesivas. Y voy a citar solo una. ¿Qué tiene que ver la rebaja en los peajes con el combate a la violencia? O sea, yo tengo la impresión de que esos dos fueron los hechos políticos más importantes de la semana. A ver. Sí, vinculado con eso. Dale, sí, vinculado con eso está esta intención de acusar constitucionalmente al ministro Pérez por parte de la oposición. A mí en lo personal no me gusta esta historia, porque esto va a ser, hace 2 días atrás con Iván estábamos calculando cuántas acusaciones constitucionales iban desde el inicio del gobierno Piñera. Yo pensaba que eran 10, bueno, es la 9ª. Ahora, si cuentas la de Jorge Abbott, esta es la Lo que pasa es que no es una acusación. Es la sexta contra una autoridad de gobierno. Ya, 3 miembros de la Corte Suprema. 3 de la Corte Suprema, exacto. Eso hace 9. Claro. Bueno, es decir, y solo una llega a buen puerto, en fin.
Yo creo que además se baten varios récords acá. Sería el ministro con menos tiempo en el cargo que va a ser acusado. En fin, suena súper mal, aun cuando uno puede concordar en que hay algo de mérito por lo que dice Cristiana. Es decir, no, yo no creo que tenga mérito la acusación constitucional. No, sí, pero por el error de cálculo eso mismo, y que se te va de las manos. Eso sí. ¿Te das cuenta? Me refiero a eso. Se te genera una especie de espacio motivacional opositor para acusar, aun cuando me parece que a mí, de verdad, yo creo que esto ya tiene un poquito que frenarse. Ahora, pero algún driver tiene en la oposición, digamos. O sea, por supuesto. Porque los une, les da una demostración de fuerza, o sea, hay una energía ahí, digamos. Sí, claro. Lo que pasa es de que esto va generando consecuencias. En un eventual próximo gobierno va a haber de vuelta de mano en esto. Por lo tanto, el país se desestabiliza, ¿no? Se hace cada vez más difícil de gobernar. Ya es difícil de gobernar por definición. Pero si uno le agrega complejidades, acusando un poco a diestra y siniestra, porque eso es lo que está ocurriendo. Es decir, las primeras 5 o 4 acusaciones constitucionales donde está el ministro Santelice, en fin, eran acusaciones que no tenían ningún sentido, respondían a una especie de enervamiento del momento en donde no se sacan las consecuencias sobre los efectos en las conductas futuras. Desde ese punto de vista, yo creo que es un momento delicado en el cual se encuentra el ministro Pérez. Yo espero por él que haya tomado nota del error y que no se vuelva a repetir. Y yo creo que el país entero debiese concentrarse en el plebiscito y a otra cosa mariposa, digamos. Isabel Pla, que se salvó de una acusación constitucional. No sé si me salvé, de lo que no me salvé es de una interpelación, en todo caso. Te interpelaron, eso sí. Eso pero mira, eso es bien importante y con eso quiero partir. Son instrumentos que están contemplados en la legislación. Todos los ministros saben que una vez que integran un gabinete pueden ser sometidos a una interpelación o incluso una acusación constitucional. La acusación constitucional es una facultad muy delicada. Creo que es muy importante que el Congreso siempre tome nota, como lo hizo normalmente en los últimos 30 años, tome nota de que es la última opción frente a una situación muy flagrante. Esta es la 6ª acusación constitucional contra un ministro del gobierno del presidente Piñera, incluido una acusación constitucional contra el propio presidente de la República, y eso es lo que yo creo que demuestra 2 cosas. Uno, una cierta arrogancia de la oposición. De hecho, de los ministros del Interior se han acusado, el segundo acusación contra un ministro del Interior, y siempre pendió, ¿verdad?, sobre los hombros de Gonzalo Blumel también una posibilidad. O sea, los 3 ministros del Interior amenazados de acusaciones constitucionales. Hay, yo creo, un abuso de la mayoría opositora hoy día en el Congreso, y también una expresión de arrogancia respecto de ser el único sector político capaz de calificar adecuadamente, ¿verdad?, a una persona para que ejerza el cargo del Ministerio del Interior. Pero mucho más grave que eso, a mí me llama la atención una oposición, una izquierda que exige el imperio de la ley, que exige el Estado de Derecho hoy día frente a una movilización de los camioneros que tenían justificadas razones para movilizarse, pero, digámoslo con todas sus letras, nunca exigió ese mismo imperio de la ley ni ese Estado de Derecho frente a una violencia muy dura, muy fuerte que enfrentó el país a partir de octubre. Al contrario, calificaba la violencia de desobediencia civil, la comparaba con las desigualdades estructurales y nunca exigió, ¿verdad?, al gobierno presentar o invocar la ley de seguridad del Estado frente a la destrucción de la propiedad pública y privada, al bloqueo de caminos y de calles por semanas, ¿verdad?, a la humillación a la que eran sometidos muchos transeúntes que tenían que pasar por las zonas de movilización, a las amenazas contra autoridades de gobierno, todos delitos, situaciones muy graves. Entonces hay un doble estándar, una dificultad permanente de un sector de la izquierda de condenar la violencia objetivamente y al mismo tiempo un abuso de una mayoría en el Congreso, ¿verdad?, para bloquear o para intervenir el gabinete del gobierno del presidente Piñera. ¿Doble estándar en la oposición, Cristian? Sí, eso sin ninguna duda, digamos, porque tampoco aplicaron la ley, pero a mí lo que más me llama la atención, y creo que es bien importante, de la acusación constitucional que se está anunciando contra el ministro Pérez, que sería la 8ª en este gobierno, contra autoridades de gobierno, la 8ª. Yo creo que para llegar a algo parecido tendríamos que volver a la época del 70-73, donde ahí se tuvo como 20 acusaciones constitucionales. 31. Claro, porque te muestra, es importante que en los momentos en que los países están polarizados, estas cosas pasan.
Pero yo creo que es bien importante preguntarse por qué la DC es la que lleva esto, porque no fue la izquierda, Isabel, fue la DC. Así es. Y más allá de algunas volteretas que son bastante inexplicables, o sea, no puede ser que el diputado Matías Walker en la mañana diga que no se justifica la acusación constitucional y en la tarde, digamos, esté de acuerdo, son cosas... Pero a mí me da la impresión siguiente, y eso a mí me lo confirma un poco la entrevista que da el presidente de la ADC, Fuad Chahín, hoy día en el Mercurio. Yo creo que la ADC, entre comillas, está purgando sus pecados, que ellos consideran pecados, de haber tenido una política de colaboración selectiva en la primera etapa con el gobierno. Después del 18 de octubre, dentro del susto y el pánico que tuvieron muchos políticos, se pasó, digamos, completamente una oposición al gobierno. Y yo creo que ellos necesitan, la ADC, un buen acuerdo electoral con el resto de la oposición. El nudo central de la entrevista de Fuad Chahín, más allá de decir de que él va a ser candidato a la reelección, es pedir ese pacto a grito. Y yo creo que básicamente esta acusación constitucional, más allá de que no se justifica, el hecho de que venga de la DC, a mí la única explicación que yo puedo tener es que es un certificado de buena conducta, digamos, frente a sus socios más a la izquierda, digamos. ¿Qué piensa Alfredo sobre eso y sobre la acusación de doble estándar? Sí, no, puede ser, lo cual le entrega bastante piso o posibilidad a que la acusación llegue a buen puerto. Si la DC parte unificada desde el inicio... sí, hay algunos diputados que se van a oponer. Está bien, pero es bien difícil, no es fácil para las oposiciones de izquierda oponerse a algo frente al socio con el cual había una relación de amor-odio desde el inicio del gobierno Piñera, en donde aparece desbordando por la izquierda a esas izquierdas. Es decir, me refiero a eso. Por lo tanto, termina siendo inquietante el momento para el ministro Pérez. Y bueno, efectivamente la Democracia Cristiana, en esta tesis del partido boutique que trataron de ensayar, vale decir, la idea de un partido, de cultivar no la idea de un partido grande, sino la de un partido exquisito, que se hace querer. Bueno, yo creo que efectivamente la Democracia Cristiana está buscando su espacio electoral y para conservar la fuerza que tiene, no lo puede hacer solo eso es evidente. Necesita aliados y socios. Y bueno, el análisis que hace Cristian, yo lo haría con otro lenguaje, pero es muy probable que aquí haya también un cálculo electoral de por medio, dado que los tiempos que se vienen son electorales. Esto parte, dicho sea de paso, no estamos pensando acá en diputaciones todavía, estamos pensando en la convención. Y en la convención habrá que montar listas. Algo dice Chahín hoy día también respecto de la lista municipales. Para las convencionales, para la convención. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, en fin, no, yo creo que se están jugando muchas cosas por estos días, efectivamente. Que se empieza a poner complicado. Oye, sobre lo que señalaba Alfredo al principio, esta idea de que Carabineros no está siendo imparcial, es bien grave el punto que pone Alfredo. No sé qué piensas tú, Isabel. Yo, mira, primero no tengo antecedentes respecto del hecho que está, del hecho que expone Alfredo de la marcha en Las Condes. Habría que tener todos los antecedentes, pero por supuesto que las fuerzas policiales tienen que actuar con el principio de igualdad ante la ley, igual ante todos. No sé si esa marcha tenía autorización o no tenía autorización. Me acaban de decir que y por supuesto que probablemente tenía. Tiene que ameritar una investigación. Pero lo que sí puedo recordarle, Alfredo, es que Carabineros muchas veces ha escoltado manifestaciones. Te puedo decir que el 8M Carabineras escoltaron pacíficamente, por supuesto, justamente para resguardar la seguridad de las miles de manifestantes que atravesaron la Alameda en esa oportunidad. Así que no es inédito que los carabineros, que tienen un rol también preventivo, resguarden manifestaciones, pero para la seguridad de los propios manifestantes. Sí, pero es mala estrategia esto de escoltar. Ninguna policía del mundo lo hace. Se permanecen a distancia muy prudente. Cuando son por eso te digo que no conozco, que yo no conozco, hay que conocer sí. todos los antecedentes de lo que está planteando Alfredo, que por supuesto es importante, creo que es importante verlo, si tenía autorización, si no, a qué distancia estaban los carabineros, cuál era la actitud que tenían los manifestantes en la Plaza Italia, en la Plaza Baquedano el viernes, que a lo mejor no era una actitud pacífica. Son antecedentes que no conocemos y que le corresponde al Ministerio del Interior y a Carabineros investigar. ¿Cristian? No, yo tampoco tengo los antecedentes, digamos, sobre todo la del rechazo arriba, que vi en la... Que fue ayer.
que fue ayer, sí, que vi incluso banderas de Trump, me llamó la atención. Pero... Sí, no, y hubo un incidente con un manifestante, hubo 3 personas detenidas que le pegaron a un manifestante. Eso sí que puede ser muy pintoresco, de la prueba, banderas de Trump. Sí, pero respecto del tema de carabineros, digamos, claro, del doble estándar, sí puede haber en el tema de los camioneros, puede haber... Ahora, yo creo que los principales problemas de carabineros en este minuto son otros, digamos. No creo que eso sea el punto central, más allá que te doy el punto de que obviamente tiene que ser ecuánime al tratar a los diferentes sectores. Pero yo creo que el problema de carabineros lamentablemente es bastante más grave que eso. Oye, sí, lo otro es el otro tema que dominó la semana, como decía Cristian, es lo de Pablo Longueira. Lo alcanzamos a comentar el domingo pasado en el programa, porque era una entrevista que salió en el cuerpo de reportajes del diario El Mercurio. Y la pregunta es, ¿cuánto va a flotar finalmente? ¿Cuánto piensan ustedes que va a flotar? Cristian ya dio su opinión, me gustaría saber la tuya, Alfredo. Sí, mira, yo creo que la principal lección que deja esa arremetida de Pablo Longueira es, en primer lugar, yo creo que él tiene pensamiento estratégico muy brillante, ¿eh? Es decir, es un actor político que logra pensar en largo plazo, reconociendo las dificultades del presente. Y para eso ofrece y propone una estrategia de salida de la dificultad presente y del pésimo momento que se va a tener que llevar a tragar, digamos, el Chile Vamos, en el contexto del plebiscito de octubre. Lo que yo veo en Longueira es una estrategia de salir del problema y enfrentar de buena manera tanto la elección de convencionales y de alcaldes como la futura elección presidencial. Pero al mismo tiempo yo creo que dio un grave paso en falso, porque ofreció una entrevista fatal al diario Cooperativa, en donde perdió el control, perdió la calma. Es donde aparece lo que Cristian dice, aparece el Longueira mesiánico, que yo creo que en los tiempos de hoy esa fórmula ya no funciona nomás, digamos. Es decir, que es la entrevista en Cooperativa donde trató de comunista a una consejera del Consejo Banco del Estado, que le decía compadre la consejera Roberto Sá. Exacto. Claro, fue muy fatal, y todo esto a propósito de una crítica que le hizo Evelyn Matei, vale decir, en esta pelea la oposición no tiene pito que tocar. Esto viene del mundo de la UDI, en donde Evelyn Matei le reprocha a Pablo Longueira que él no puede aspirar a ser presidente de la UDI sin haber resuelto todos sus problemas judiciales, digamos. Y eso lo enervó. Y ahí, yo creo que ahí está el paso falso en esto. A ver, Isabel Pla. Sí, yo creo que lo más relevante, como veo yo la irrupción de Pablo Longueira, lo más relevante es que le puso energía al debate constitucional en la UDI y en Chile Vamos. Yo percibía que era un debate muy pasivo, que la campaña había empezado de manera, yo diría incluso casi opaca. La entrevista a Pablo Longueira, la irrupción de Longueira le pone energía a ese debate constitucional y fuerza también un debate respecto del fondo, de cuál es la hoja de ruta que va a tener la centro-derecha o la UDI, por lo menos a partir de la noche del 25 de octubre, frente a un escenario de triunfo del apruebo. Cuáles son los pilares esenciales de una constitución que le dé estabilidad al país, que le dé una convivencia democrática e integradora, y cuál es la estrategia para convocar a los mejores candidatos y obtener el mejor resultado posible de un espacio constituyente que va a ser muy, muy importante. Eso creo que es lo más importante. Ese debate no estaba activo en la UDI y era importante hacerlo. Donde yo creo que genera ruido, primero, el momento en el que hace ese llamado, porque uno se pregunta por qué Pablo Longueira no plantea exactamente lo mismo cuando empezó a discutirse esta materia hace ya varios meses, o por qué no, al menos antes de iniciada la campaña, y eso genera ruido y genera dudas. Y también creo que lo más importante, y tal vez lo que ha generado más resistencia al interior de la UDI, es por supuesto el tema interno, es la posibilidad de que él se levante como el líder de la UDI. Hay una nueva generación a la cual yo no pertenezco, entre paréntesis, porque tengo bastante más años que para ser de una nueva generación, pero que le tengo que reconocer que cada vez que se ha levantado con fuerza para dirigir la UDI, ha pasado algo que lo ha obligado a retroceder, o ha venido un coronel, o ha pasado cualquier situación, ¿verdad?, que lo ha obligado a retroceder. Fue el caso de Ernesto Silva, que alcanzó a ser durante un tiempo presidente de la UDI y tuvo que renunciar a propósito del caso Penta. Entonces yo creo que lo más relevante en la UDI, más que su posición frente al plebiscito, ha sido justamente la posibilidad
de que se le quite el derecho, el legítimo derecho que tiene esa nueva generación de dirigir los destinos de la UDI ahora. Ahora, la pregunta es si va a flotar o no va a flotar. Me tengo que ir al corte, pero a la vuelta Cristian Bofill está pidiendo la palabra, de todas maneras, comprometido. La pausa y estamos de vuelta. Hacemos mesa central por el 13. Miren qué lindo está. ¿Eso qué es, Valparaíso? Sí. Miren, está despejado Valparaíso. Ya, la pausa y volvemos de inmediato por el 13, por Tele 13 Radio, todas nuestras plataformas. 11 de la mañana con 32 minutos y hacemos mesa central por la pantalla del 13 y por Tele 13 Radio en transmisión simultánea. Oye, estamos pendientes con el tema de Longueira y cuánto va a flotar su tesis de la prueba. Por lo menos la tercera la convenció en un gesto bien inédito. El diario La Tercera hoy pone un editorial titulado "El apruebo es la mejor opción para el país". No es usual en Chile que los medios de comunicación tomen partido en un evento electoral. New York Times. En Estados Unidos se hace. En Estados Unidos es muy típico. Cristian Bofill, tú tenías la palabra. Sí, no, yo quería hablar un poco de Longueira, yo por eso separé lo que es la estrategia de lo que es su aspiración a volverse a ser el gran líder de Chile Vamos. Yo creo que como estratega electoral, Longueira probablemente tiene muy pocos rivales en Chile. Él sabe perfectamente, digamos, sacarle mucho partido a los candidatos, a los distritos. Creo que en su época la UDI se convirtió en el principal partido del país, pero yo creo que él fue un factor. Yo creo que el principal factor fue Lavín y que él supo aprovechar muy bien la popularidad de Lavín para expandir el partido. Una cosa muy parecida a lo que pasó con la Democracia Cristiana con Eduardo Frei, que era un partido chico, cohesionado y con un líder fuerte se convirtió en el mayor partido del país. Pero dicho eso, yo creo que la estrategia de él llega un poco tarde. No está completamente desintonizada con la estrategia de la moneda de Chile Vamos, que es desdramatizar. Lo que escoge la moneda de Chile Vamos hasta ahora es decir, aquí hay dos opciones igualmente válidas y por lo tanto nadie tiene que salir derrotado el 26 de octubre. Yo creo que esa estrategia llega tarde y podría haber tenido éxito si lo hubiera hecho en enero. Podría haber tratado ahí y hubiera hecho un trabajo un poco más paciente de convencer, de hacer más política. Su entrevista al Mercurio era un secreto a voces, hace más de una semana que se sabía. Yo creo que él la socializó con mucha gente. Curiosamente, claro, le contó mucha gente que iba a salir el domingo en el Mercurio diciendo algo. Bueno, se filtró una de las personas una que le nota contó grande en detalles todo fue a Mario Desbordes, que va a ser entrevistado aquí en un rato más. Le contó en detalle, pero mucha gente muy cercana a él se sorprendió sobre todo con su aspiración a presidir la UDI. Esa aspiración a presidir la UDI rompe un proceso interno que estaba ocurriendo. Ya, sí, y además, cuando yo digo mesiánico, no quiero ser peyorativo, pero la verdad es que esa característica de él se refleja en qué. En que él llega a decir, mire, ustedes están haciendo todo mal y el único que lo puede hacer bien soy yo, así que voy a asumir el liderazgo. No, ojo, ese liderazgo a él le funcionó en determinado minuto. Él fue, vuelvo a repetir, el principal impulsor, junto con Lavín, de que la UDI se convirtiera en el principal partido del país a fines de los 90, cuando a principios de los 90 nadie daba un peso por la UDI. Pero creo que él llega a destiempo y creo que irrumpe en un proceso interno y eso crea muchos anticuerpos. Ahora, vamos a ver lo que pasa. Mañana está la Comisión Política Ampliada, vamos a ver, pero yo tengo la impresión de que estaba todo dando para que Juan Antonio Coloma fuera el presidente de consenso de la UDI, para que no se enfrentaran los sectores liderados respectivamente por Van Rieselbergher y María José Hoffman. Y tengo la impresión de que él llegó tarde a las dos cosas. Llegó tarde a lo que es el apruebo y llegó tarde a la interna de la UDI. Puedo equivocarme, pero eso es lo que pienso. Bueno, eso se va a resolver mañana. Esta semana entrevistamos en Tele 13 Radio a Rodrigo Valdés por una iniciativa que tenemos con la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Tele 13 Radio y el Diario Financiero, sobre el panel de políticas públicas, que lo comentamos acá en el programa, lo anunciamos en el programa el domingo pasado. Y Rodrigo Valdés decía, a propósito de la pregunta que se estaba discutiendo sobre las condiciones para realizar el plebiscito, decía que le parecía razonable que se discutiera desde ya cuáles son los criterios objetivos para tomar la decisión en 3 semanas, en un mes, en 5 semanas, de si se hace o no se hace el plebiscito por condiciones sanitarias, que es hasta ahora el único riesgo
que hay. Parece sensato lo que dice el exministro de Hacienda, que representa a la Escuela de Gobierno de la Católica en este asunto. ¿Qué creen ustedes, te lo pregunto a ti directamente, Alfredo, que podrían ser esos criterios objetivos que permitieran tomar una decisión no partidista, no politizada, no sospechosa, en fin, que pudiera tomar una decisión razonable en ese ámbito? No tengo la menor idea. Yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerse a las autoridades de salud y en ningún caso a las autoridades que regulan el plebiscito. Y esos criterios objetivos habrá que diseñarlos por gente que sabe. Que sabe de salud, digamos. Que sabe de salud, y que sabe de salud pública, de contagios, curvas epidemiológicas y demás. Yo creo que lo peor que puede ocurrir es que esta eventual discusión se politice. Eso es fatal, fatal. Por lo tanto, yo aquí le paso la pelota al mundo de la ciencia. Y a nada más que la ciencia. Ahí debería haber un... ¿Cómo fue en marzo? De ahí debería surgir un consenso y desde ese consenso científico se traslada ese consenso al mundo político para que lo procese de acuerdo a las lógicas de la política. ¿Que sea como en marzo que el Colegio Médico hizo ese liderazgo, Isabel? Sí. A ver, yo creo que tenemos que asumir que va a haber una abstención probablemente importante en el plebiscito de todas maneras, en cualquier caso, aún si se mantuvieran, ¿verdad?, la curva descendiendo como está descendiendo muy paulatinamente respecto de los contagios, de la situación sanitaria. Y eso tenemos que asumirlo. Sí, debiera ser un panel integrado. Creo que el CERVEL tiene también bastante que decir. De hecho, está trabajando en un protocolo sobre eso. Sí, Alfredo. Alfredo se niega. Pero tiene que ser solamente en mérito de las condiciones sanitarias. Yo me imagino que debiera haber un parámetro de un número de contagios hacia arriba, un número de ocupación de camas críticas hacia arriba, en fin, un parámetro que le permitiera a las autoridades decir, bueno, a partir de esto el nivel de riesgo es demasiado alto y convocar un plebiscito. Ahora, yo veo muy difícil que cambie la fecha de ese plebiscito, aún con la abstención que pueda tener. Entre otras cosas, y a propósito de quien lo está planteando es Rodrigo Valdés, todas las autoridades económicas o ex autoridades económicas han planteado que la recuperación económica también depende no solamente de que podamos superar esta ola, sino de una eventual segunda ola. De manera tal que, y además de la incertidumbre que genera la discusión constitucional. Hoy día lo dice Vittorio Corvo con mucha claridad en una entrevista en el Mercurio, en donde dice, inevitablemente las discusiones constitucionales, por legítimas e importantes que sean, generan incertidumbre. Mientras más aplacemos el plebiscito de entrada, más se va a extender ese clima de incertidumbre y más difícil va a ser o va a demorar que Chile pueda recuperarse económica y socialmente. Sí, también en un sentido lo dice Mario Marcel en una entrevista. También lo dice hoy día en la tercera. En la tercera, en Corvo y Marcel. En la tercera. El elemento clave para la economía en 2021 es si el desconfinamiento será sostenible, porque esa es la... Pero también habla de él y Corvo de la incertidumbre. Sí. Cristian, el Colegio Médico pidió suspender esto y convocó a todos los políticos, particularmente los de oposición, que sospechaban, desconfiaban de esto cuando había, 500 casos, 300 casos. Y ahora la situación es totalmente distinta, digamos. Sí, yo tengo la impresión de que hay otra alternativa, pero depende de un consenso político que yo creo que difícilmente se va a dar. Porque es perfectamente posible que no se haga el plebiscito el 25 de octubre por la pandemia. Claro. Creo que hoy día nadie lo quiere. Yo creo que eso lo despejó el gobierno, lo despejó el líder de los empresarios, los partidos, nadie lo quiere. Ahora, esto, para postergarse, tendría que ser una situación bastante grave, cosa que no hay que descartarla porque en Europa han sucedido esas situaciones. Pero yo tengo la impresión que hay otra alternativa que difícilmente se va a tomar, pero la otra alternativa sería ir directo a la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente. Que fue idea de Longueira. A mí me consta que el presidente, por lo menos desde enero, no sé si en la misma noche del 15 de enero, a él no le gusta eso. O sea, el presidente cree que lo mejor sería pasar directamente... O sea, no le gusta el plebiscito de en entrada. En la noche del 14 de noviembre hubo una discusión interna en Chile Vamos y en la UDI de no ir con un plebiscito de entrada, sino que ir directamente a la trayectoria constitucional. Eso ha estado latente permanentemente. Claro. Lo que pasa ahí es lo siguiente, que la oposición probablemente podría firmar un acuerdo de ese estilo, pero yo creo que para eso tendrían que ser dadas las... que lo encuentro muy remoto, pero muy remoto. Es bien difícil. Lo que pasa es que hoy día, ¿cuál es el gran estímulo
Y por eso yo creo que Longueira no está tan equivocado, ni están tan equivocados La Moneda, ni Chile Vamos cuando dice hay que desdramatizar esto para que no salga nadie derrotado. Es que obviamente con la ventaja que la mayoría de las encuestas le dan al apruebo, la oposición, y eso es parte de la política, yo no lo critico, quiere que el 26 de octubre sea una derrota del gobierno. Entonces, cuando tú ves esa cantidad de ventaja que tiene el apruebo en la mayoría de las encuestas, son muy pocas veces que un sector le puede propinar una derrota tan grande a otro sector. Claro. Y no vas a querer renunciar a ella. Claro, por ese margen. Ahora, yo creo que el tema es de la posible aplazamiento, creo que se va a hacer cada vez más difícil. No sabemos, nadie sabe lo que va a pasar con la pandemia. Digamos, ¿no? Es complicado, Alfredo. No, sácate el sombrero del servicio electoral. No, sí, por supuesto. No, si el tema no es ese, digamos. Cervel hace lo que la política decide, es decir, en esto no hay ninguna duda. Esto, a ver, si uno reconstruye la historia que condujo al inicio del proceso constituyente, uno solo constata que el plebiscito de entrada se hizo sentido común. Y se hace tan sentido común que sin plebiscito de entrada la criatura va a ser mal parida. Ese es el sentido común que se instaló en Chile. Pero al mismo tiempo no puedo negar que en otros países no han habido plebiscitos de entrada. Se parte directamente con asambleas constituyentes. De hecho, no conozco otro que haya hecho un plebiscito de entrada. Colombia parece. Sí, pero independientemente de eso, es porque se parte con un consenso político de que necesitas una cosa nueva. Claro. Exacto, y social, como por ejemplo en Colombia, el 91, un consenso político, social y además judicial, que te da pie para partir directamente con la elección de constituyentes y te saltas el plebiscito de entrada. Bueno, eso en Chile no ocurrió. No ocurrió. Claro. Y por lo tanto, aquí estamos en una trayectoria, esto que se llama en ciencias sociales dependencia de la vía, se generó un evento, un acuerdo, que te marca un trayecto. Y como tú bien dices, y comparto plenamente tu juicio, Cristian, la posibilidad de apartarse de esa trayectoria que fue concordada en la noche del 15 de noviembre, me parece que es entre remota y imposible, fronteriza con la fantasía, digamos. ¿Te das cuenta? Pero entiendo la lógica. Entiendo, pero se debería haber partido entonces por ahí. Claro, pasa que solucionar el problema, sí, dale. Claro, la diferencia es que al revés de procesos como el de Colombia, como de Brasil y de muchos otros países, la Asamblea Constituyente se instaló paulatinamente como una demanda, una necesidad en la sociedad. Exacto. Y aquí, de un día para otro, frente a la violencia que hubo, frente a lo que pasó el 14 de noviembre, que insisto, nadie tiene muy claro lo que pasó el 14 de noviembre, pero bueno, en La Moneda estoy hablando. De un día para otro se decidió, y yo creo que por eso se hizo el plebiscito de entrada, porque si hubiera habido un consenso en la sociedad chilena que hubiera ido creciendo paulatinamente, como fue en Colombia, como fue en Brasil, como fue en otros países, no hubiera sido necesario. Yo creo que el plebiscito de entrada se pone porque hay sectores que quieren tomarse que no querían y buscan eso, y por otro lado, los que estaban a favor, naturalmente buscan legitimar esa decisión. Pero el plebiscito de entrada es fruto de que de un día para otro en Chile eso se instaló, al revés de otros países donde fue un proceso más lento. Es que podía tener sentido sin pandemia, digamos, pero con todas las dificultades que hay para hacer este plebiscito, tiene sentido. ¿Por qué al interior de Chile Vamos finalmente fue una negociación el plebiscito? No sé muy bien, yo creo que tal vez el ministro Desbordes, que creo que estuvo esa noche, no, que no sé muy bien porque yo no estaba ahí, pero sé con certeza que, por ejemplo, Joaquín Lavín, entre otros líderes de Chile Vamos, esa misma noche le plantearon a la UDI, oye, que no haya un plebiscito de entrada, vamos directamente a la trayectoria constitucional, a la elección de la constituyente, entre otras porque probablemente percibían que había una inclinación hacia el apruebo y que por lo tanto era inevitable ir a escribir una nueva constitución o hacer reformas constitucionales de fondo, y por lo tanto también percibieron, yo creo que ahí puede haber estado también la percepción política, estratégica, percibieron que al haber un plebiscito había un riesgo también de propinarle
una derrota a Chile Vamos, al centro derecha. Yo creo que se mantuvo el plebiscito probablemente para darle una señal a algún electorado de centro derecha que ve con escepticismo los cambios constitucionales. Y yo muchas veces he escuchado en los últimos meses que se entregó la Constitución en ese sector más de electores más... no me gusta ponerle calificativo, pero más de derecha, más aún de derecha. Son más genuinamente de derecha. Claro, yo escucho mucho que se dice, pero ¿cómo es posible? Entregaron la Constitución, la entregaron. Entonces el plebiscito de entrada lo que hace es que es legitimar si un sí o si un no a mantener la Constitución o a cambiarla. Si no hubiera habido plebiscito de entrada, estaríamos con el mismo problema, pero eligiendo una convención constituyente, digamos. Bueno, que probablemente habría sido... Pero no, porque en el escenario original se hubiera adelantado todo. Habría estado programada para abril del 2020 y se habría postergado para octubre del 2020. Tendríamos el mismo problema. Pero habría avanzado electoral. más rápidamente el espacio constitucional, que si uno lo mira no desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista económico y social, hay que reconocer que generan una inevitable incertidumbre. O sea, para que el país se reactive, para que el país vuelva a tener oportunidades, necesitamos reglas claras. Y mientras no tengamos resuelto esto, no están claras las reglas. Isabel Pla, Cristian Bofill, Alfredo Yoñán, muchísimas gracias por estar esta mañana domingo acá. Y ya saben quién viene después, porque lo hemos mencionado tantas veces, el ministro Mario Desbordes, el ministro de Defensa, viene luego a Mesa Central domingo, que estamos transmitiendo por el 13 y también por Tele 13 Radio en simultáneo. La pausa y estamos de vuelta. Pero antes discúlpeme. Antes vamos a hacer la mención de nuestro auspiciador. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Ahora sí, nos vamos a la pausa. La imagen de Concepción, también cielos despejados en esta mañana de domingo. En el inicio del horario de verano, la pausa y volvemos con el ministro Mario Desbordes aquí a Mesa Central. De vuelta en Mesa Central del domingo por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio. Y lo prometido, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, está en el estudio. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenas tardes, Iván. Gracias por la invitación. Oiga, no sé si estás escuchando el bloque anterior del programa, pero... Algo. Yoñán, Isabel Pla, Cristian Bofill decían que usted tenía que saber toda la historia porque usted estuvo ahí en la negociación de la apertura del proceso constituyente. Y la negociación que hubo al interior de Chile Vamos, por si se hacía o no se hacía este plebiscito de entrada famoso. Sí, la UDI planteaba que era un sector de la UDI que era necesario hacerlo para que la ciudadanía se pudiera pronunciar y sobre todo el electorado nuestro. Efectivamente, Joaquín Lavín decía vamos directo a la constituyente porque esto va a dividir mucho nuestro sector, no es necesario además porque lo más probable es que gane el apruebo. A esa altura ya había encuestas bastante contundentes y varios otros liderazgos del sector ajenos a Renovación Nacional planteaban que no hubiera plebiscito. En Renovación mayoritariamente estábamos por no hacerlo, pero finalmente se acordó esa noche plantear la idea de un plebiscito dentro de Chile Vamos. O sea, fue una negociación entre ustedes, digamos. Sí. ¿Una cesión a la UDI, en cierto sentido? No, o sea, sí, un poco, pero no nada forzado, digamos. Claro. Se sumó la mayoría de la UDI al final de la noche planteando que era necesario hacerlo y había un sector de la izquierda también, sobre todo el Frente Amplio, que también quería plebiscito. Ya. Entonces había dos fuerzas pidiéndolo. Que son las mismas que dicen, bueno, no podemos no hacerlo. Unos porque quieren que el electorado propio se pronuncie y otros porque sienten que esa noche va a ser un triunfo enorme de su punto de vista y no quieren regalarnos ese resultado. Me han dicho cuando hemos hablado, digo, oye, ¿qué pasa si no se pudiera hacer? No, hay que hacerlo todo evento, me dicen algunos del Frente Amplio, porque ¿cómo te voy a regalar ese porcentaje? No quiero hablar de porcentajes exactos, pero ¿cómo te va a regalar ese triunfo en la noche, ese titular del día siguiente? Aunque, siendo justos, no hay una pelea gobierno-oposición. Hay la oposición, creo que casi toda, yo conozco socialistas y DC que están con el rechazo. Son poquitos, pero hay. ¿Socialistas y DC que están con el rechazo? Sí, abogados y figuras que no lo van a decir públicamente. Sí, nadie lo ha dicho públicamente en ese lado. Todavía no, yo no sé si lo van a decir en algún minuto. Y en nuestra coalición hay una mayoría, yo creo, por el rechazo de los que son más militantes, pero hay un sector importante que está por el apruebo. En Renovación Nacional hay un estudio bien interesante de Estefanía Lenda, que ya el 2016 daba cuenta de que en Renovación había un 35 o 38% de dirigentes del partido que estaban por una nueva constitución. El 2016, o sea, esto sin estallido, sin nada de por medio,
estábamos por una nueva constitución. Oiga, reservemos por un momento esa discusión porque como ministro de Defensa supongo que la verdad es que el plebiscito a esta altura es inevitable y como discutir eso es solamente hacer historiografía política, es entretenida, pero no más que eso. Las Fuerzas Armadas tienen que garantizar esto. ¿Están las condiciones para esa garantía? ¿Se aumenta la cantidad de locales? ¿Hay suficientes efectivos? ¿Qué complejidad tiene el plebiscito desde ese punto de vista? Las Fuerzas Armadas van a cumplir su cometido como lo han hecho siempre, históricamente, porque esto es una labor que ya lleva décadas, yo creo que más de un siglo, en donde las Fuerzas Armadas son responsables de los actos electorales. El aumento de locales, obviamente, que no era lo que hubiéramos querido, porque se aumentó el horario de 8 a 20, ¿no es cierto? Estaba la posibilidad de que fuera 2 días, finalmente se acordó un solo día, pero con horario extendido. Finalmente CERVEL determinó aumentar la cantidad de locales, perfecto, nos ajustamos a eso, ya hemos tenido reuniones como 700 locales más, po. Sí. Es harto. Hemos tenido reuniones con los jefes de Estado Mayor de todas las instituciones, más el director de seguridad de Carabineros, y vamos a cumplirlo como siempre lo han hecho las Fuerzas Armadas, y se va también a contar con la ayuda que siempre ha habido de otros organismos que siempre colaboran, que sé yo, la Defensa Civil, la Cruz Roja. Ahora quizás necesitemos más ayuda todos, de, por ejemplo, funcionarios de salud municipales para ayudar al distanciamiento en las filas, para que fuera de los locales no se produzcan aglomeraciones, etcétera. Ya, eso se va a necesitar de todas maneras. Por supuesto, porque esta vez es un plebiscito distinto que está marcado por la pandemia, entonces va a tener que tomar medidas de seguridad, las tradicionales, más las sanitarias. Porque además el resguardo militar es en el exterior de los locales, en la entrada de los locales, normalmente no dentro de los locales. Y dentro, pero no en las mesas, no cerca de las mesas. Explícito, no. No. Y se va a mantener esa misma lógica. Y obviamente las medidas sanitarias que el CERVEL va a anunciar pronto, desde el uso de lápices, ojalá propios, hasta, qué sé yo, mascarillas, etcétera. Eso se tiene que complementar ambas y se va a hacer un buen plebiscito, no tengo ninguna duda. Se discutió esta semana por el rol de las Fuerzas Armadas en el estado de catástrofe y en circunstancias de desorden público o de alteración del orden público a raíz del paro de los camioneros. ¿Cómo ve usted ese dilema? Se ha acusado al gobierno, ministro, de haber tenido doble estándar en el trato con los camioneros y en el cuidado del orden público. Yo creo que no hay ningún doble estándar. El gobierno actuó igual como actuó con los camioneros que pararon en octubre, noviembre, reclamando por el TAC y paralizaron las entradas a Santiago más de una vez. Nunca no escuché a la oposición pedir que se les aplicara la Ley de Seguridad del Estado. Centenares de manifestaciones pacíficas en donde sencillamente se marchaba y no se pedía permiso. Eso fue lo que vimos en octubre, noviembre. Yo dejo fuera a los violentistas, dejo fuera al matón de la Molotov. Estoy hablando exclusivamente de la manifestación pacífica, que fueron las mayorías. La enorme mayoría de los chilenos que salieron a las calles era gente pacífica. Y la mayoría, si no todas, fueron sin permiso. En ese minuto estaba la intendenta Carla Rubilar, hoy día nuestra ministra de Desarrollo Social, y algunos de mi sector le decían, pero ¿cómo no le exige el permiso? Bueno, la fuerza de los hechos, la gente salía igual y había que tener criterio. Y lo que aplicó la intendenta, como siempre se ha caracterizado además por ella, buen criterio. Lo mismo pasa ahora. Mahmoud Alegui, cuando era subsecretario del Interior, no le aplicó la Ley de Seguridad del Estado en el gobierno de la presidenta Bachelet a los camioneros. Entonces, el gobierno yo participé de toda la planificación, el miércoles era la línea roja. Si no se llegaba a acuerdo, había Ley de Seguridad del Estado y íbamos a tratar de despejar la ruta. No es fácil, 600 camiones... con qué equipamiento lo hace. Pero sin perder de vista una cosa, Iván, los camioneros son víctimas de las agresiones en la Araucanía. Son víctimas. Claro, el gobierno empatizaba con el fondo de la protesta, ¿se entiende? Y no con la protesta. Nosotros no estábamos de acuerdo, el presidente jamás estuvo de acuerdo y jamás aceptó esto de que nos cortara las vías y menos de que pusieran en riesgo el abastecimiento. Lo que pasa es que para la oposición era absolutamente inentendible que el gobierno haya aprobado una ley antibarricadas, una ley que castiga manifestaciones como el que baila pasa, que es una expresión de fascismo, y que no haya aplicado el mismo criterio para los camioneros, que en la práctica aparece Raimundo Cruzato hoy día en DF+, contando un viaje que hizo por carretera y cómo se aplicaba el que baila pasa, se prohibía que pasaran camiones con combustible y con alimentos. O sea, digo, tiene un punto aparentemente la oposición ahí, ¿o no? Puede tener un punto y eso da para interpelación. Yo le hago un llamado a la oposición, yo les pido a la oposición que no concreten la acusación constitucional. No podemos polarizar el ambiente nosotros, los que tenemos liderazgos políticos. Se nos vienen momentos muy difíciles, el plebiscito, después si gana la prueba la elección de la constituyente. Tenemos por delante un proceso en donde Chile va a tener 7 elecciones consecutivas. Eso no había pasado nunca en la historia. Yo le hago un llamado a la oposición
a que no caigamos en nosotros, nuevamente a las trincheras, a polarizar, a tensionar el ambiente. Tenemos que dar el ejemplo nosotros. Si nosotros caemos en eso, si desde la DC el Frente Amplio transforman esto nuevamente en una batalla campal, ¿qué ejemplo, qué mensaje le damos a la ciudadanía? Yo los invito que, capaz que me digan, bueno, ¿por qué dijiste eso? Bueno, no importa. Yo los invito a interpelar al ministro del Interior si quieren saber qué pasó, si quieren interrogarlo. Víctor Pérez tiene la conciencia tranquila, hizo un buen trabajo, estuve con él. Sé lo difícil que fue el proceso que le tocó y mire, yo doy garantías de que Víctor Pérez hizo todo lo que había que hacer y lo que resultó finalmente el miércoles fue un buen resultado. Aquí es muy fácil usar una vara para medir cuando uno es oposición y una distinta cuando es gobierno. Eso es lo peor que podemos hacer en política. Te insisto, yo hago un llamado a la oposición, yo los invito a no volver a la trinchera, demos un ejemplo. Lo que se viene por delante es muy difícil como para nosotros mismos estar polarizando, estar incendiando la pradera. ¿Por los efectos prácticos? Es decir, porque incendia la pradera o porque tampoco tiene base una acusación constitucional. No tiene base jurídica en absoluto, no estoy seguro que no la tiene, pero además se entra en una dinámica muy odiosa las acusaciones constitucionales. Va a ser una pelea de lado y lado, se empiezan a aglutinar, ¿cierto?, los sectores en torno a grupos de combate, porque eso es una acusación constitucional al final. Tiene re poco de jurídico. Yo como diputado en el tiempo que alcancé a estar, las vi de cerca y la verdad que de jurídica no tienen nada. Eso es falso y por lo tanto yo insisto, yo los invito, les pido por favor a mis amigos de la oposición y a la gente que está hoy día sentada en el Congreso de la oposición, no materialicen la acusación constitucional. Cuidemos la relación que debe haber gobierno-oposición, discutamos, somos distintos bloques, pero no llevemos esto al extremo de una acusación constitucional. ¿No ayudaría para eso que el gobierno o que el propio ministro Víctor Pérez hiciera un gesto en términos de reconocer algunos de los errores de los que se le acusa, haber menospreciado o subvalorado al principio esta movilización, este paro de los camioneros, por ejemplo? No creo que la haya subvalorado, si nosotros estábamos analizando día a día lo que estaba pasando. El ministro salió el primer día a decir que era una manifestación pacífica, ministro. Sí, es que al principio era una manifestación pacífica, el primer día no cortaron carretera. Y convengamos, te insisto, que los camioneros son víctimas, les incendian, les queman, les matan camioneros, conductores, le disparan a la hija de 9 años de un chofer de camión que el único delito que comete es estar trabajando y llevar a su familia. O sea, está fuera de duda. Está fuera de duda la legitimidad de eso, si el problema son los medios. Yo lamento que incluso la Fiscalía inicie una investigación en contra del almirante Marcich en Valparaíso. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas investigaciones nos encantaría que continuaran, que se archivan? Yo no sé si, bueno, no me haga hablar más. ¿Qué? ¿Se está excediendo la Fiscalía? Porque ahí hay una denuncia del diputado Gutiérrez contra el intendente y contra el jefe de defensa. Sí, es que el diputado Gutiérrez tiene una fijación con la Armada, lamentablemente. Yo espero que una vez que se aclare lo que pasó en Iquique, él le dé explicaciones, las disculpas que corresponden a la Armada de Chile, pero bueno, eso ya es otra historia. Es otra historia, sí. Es otra cosa, pero mire, se hizo lo que había que hacer. Ni más ni menos que lo que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet y además, insisto, durante este gobierno se ha actuado con criterio cuando ha habido manifestaciones, cuando ha habido paros, cuando ha habido bloqueos. Ya, pero un gesto del ministro Pérez no ayudaría para que la oposición, por ejemplo, cambiara la idea de una acusación por una interpelación, como dice usted. Puede ser, el ministro Pérez es una persona extraordinariamente sencilla, fíjese, es una persona bien capaz, conoce estos temas, lleva muchos años como parlamentario, estaba en el Congreso por muchos años y yo, mire, estuve con él y sé que hizo lo que había que hacer. Y él, por eso quizás, más que una acusación constitucional, una interpelación basta y sobra, para que se discuta, se interrogue, se conteste, se den explicaciones. Eso es lo que creo que corresponde en la democracia cuando queremos cuidar las instituciones y cuando tenemos conciencia de lo que se nos viene como país por delante. Hay que ser muy responsables en lo que viene, en el trato, en las relaciones, en los gestos, en las cosas más simbólicas como esta. Ministro, a propósito de lo que se nos viene por delante, Cristian Bofill, sentado ahí mismo donde está usted en el bloque anterior, dijo que Pablo Longueira lo había llamado, que usted era una de las personas a las que había llamado a Pablo Longueira para anunciar parte de lo que iba a decir en la entrevista con el Mercurio el domingo pasado. ¿Es así? ¿Y qué le parece todo lo que se ha provocado con esa intervención? Bueno, yo desmiento absolutamente a Bofill, yo anuncio querella. No. Efectivamente hablé con Pablo Longueira, yo lo conozco, Pablo Longueira, él fue muy, muy cercano a mi hermano que falleció, y, bueno, no voy a entrar en detalles, pero en lo humano le tengo mucho aprecio. Efectivamente hablé por teléfono con él, conversamos, nos juntamos, me contó en qué estaba, de la entrevista que venía, cuál era su visión de lo que pasaba respecto al plebiscito. Sí, conversamos, él mismo lo dijo en la entrevista, hablé con Mario Desbordes y comparto buena parte de su diagnóstico de lo que habría que hacer. No soy tan
negativo respecto al resultado del 25. Yo creo que si gana el rechazo, el apruebo, es parte de lo esperable. Y si gana el rechazo, bueno, hay que respetar los resultados y respetar las instituciones. Conversé harto con él, creo que es una persona inteligente que hace estas apariciones cada cierto tiempo que golpean porque no se anda con medias tintas. Yo le tengo harto respeto a Pablo y respecto de todo lo otro, si va a ser constituyente o no. Mire, yo creo que la madre de todas las batallas es el 11 de abril. El 11 de abril tenemos que cada sector democráticamente poner nuestras mejores cartas para pelear nuestros nombres en la constituyente. Las mejores mujeres, los mejores hombres que tengamos, jóvenes, con experiencia, exdiputados, exsenadores, chiquillos recién salidos de la universidad, porque también tengan ganas de aportar. A mí me da lo mismo. Un paso antes. Un paso antes. Cuando Longueira dice el presidente debería jugarse totalmente por el apruebo, ¿qué piensa usted? No, porque tensionaría mucho a la coalición. Yo creo que el presidente está en el justo medio y ha hecho lo correcto. Hace 2 semanas, hace un mes atrás, se flexibilizó esta abstención absoluta que se le había pedido a los ministros de Estado y hemos podido señalar la posición que tiene cada uno. Bueno, era evidente respecto a lo que estábamos recién entrando al gabinete. Los 4 nuevos ministros teníamos posición clara y definida, pero también era importante, creo yo, que se supiera la posición de los demás ministros, porque eso demuestra de manera bien clara, meridianamente clara, que no hay un gobierno jugado por el rechazo, que no existe el gabinete del rechazo, como dijo la oposición, y le cuento más, yo creo que o la mitad, o quizá un poquito más de los ministros estamos por el apruebo, y eso... Da la impresión de que son un poquito más de la mitad. De hecho, aparece el ministro Juan Carlos Llobet también, que esta semana supimos que también está por el apruebo, pero hay un artículo del Mercurio de reportaje donde citan a la encuestadora Criteria, que tiene muchísimo respetabilidad y prestigio, donde los chilenos básicamente creen que el gobierno está por el rechazo y 2 de cada 3 chilenos dicen que el presidente votaría rechazo. Si tuvieran que decir qué vota Piñera, rechazo, dicen. De hecho, piensan que la mayoría de los ministros, y usted incluido, estarían por el rechazo, salvo usted que dicen que la mitad nomás cree que está por el apruebo. Da la impresión de que algo hay un problema en la comunicación del gobierno a partir de eso, ¿no? El gobierno ha estado concentrado al 1000% en la pandemia. El gobierno está trabajando de cabeza desde enero y ya con los primeros casos de manera más importante desde marzo, 100% en la pandemia, que es lo que corresponde. Cuando haya que rendir cuenta este gobierno, yo estoy seguro va a haber un balance positivo a la labor que se hizo y sobre todo cuando no le gusta comparar con el extranjero. Pero yendo a este otro punto, eso ha significado que el tema del plebiscito había estado un poco en segundo plano. Recién ahora empieza a aparecer con más fuerza. ¿Y tiene tiempo el gobierno para reposicionarse, por decirlo así? Digo, para que la gente sepa que algunos ministros están por el apruebo. Poco más de 2 meses al plebiscito. Yo creo que de todas maneras. ¿Hay tiempo? Sí, esta semana el ministro Briones señaló que estaba por el apruebo, el ministro Monker también dijo lo mismo, la ministra Rubilar señaló lo mismo, que aparecen ahí con mucha gente que cree que están por el rechazo, se irá aclarando con los meses, con los 2 meses que quedan de aquí en adelante, pero no vamos a hacer campaña nosotros. Pero el presidente no, dice usted. Yo creo que el presidente, él es el líder de la coalición, es el principal líder de nuestra coalición y ha cumplido ese rol con mucha fuerza. Él en el plebiscito tuvo el gran rol que muchos le quieren negar y quieren esconder en los libros de historia de convocarnos el 12 de noviembre. Mucha gente esa noche tremenda, con incendios, destrucción, etcétera, decía, oiga, no dijo nada el presidente en la noche. Bueno, porque querían escuchar que el presidente convocara a las Fuerzas Armadas, etcétera. El presidente hizo la pausa necesaria y no solo dijo, sino que dijo todo lo que había que decir. Nos convocó a los políticos a ponernos de acuerdo. Él inició este proceso de conversaciones que terminó con el acuerdo del 15 de noviembre y por eso lo que tenemos que hacer hoy día como sector, como coalición, primero es no pelear entre nosotros por el resultado, tratar de respetar la posición de cada uno y otro. Yo leo a Luis Larraín ayer en La Tercera que nos descalifica, incluso es llegar al insulto, y eso yo lo encuentro terrible, porque yo tengo los WhatsApp de Lucho Larraín esa noche cuando me felicitaba por lo que habíamos logrado, cuando me decía, logremos esto y lo logramos. Le mandé el acuerdo después, y después de leerlo me dice felicitaciones, maravilloso, y en su columna habla de que lo hicimos forzados por la violencia, nos descalifica, él es el hombre que está por la dignidad, los que estamos por el apruebo entonces no tenemos dignidad. Subyugados. Eso es lo que no podemos hacer. Yo lamento que gente del nivel de Luis Larraín caiga en eso, y por eso yo le hago un llamado también a mi sector. Defendamos nuestras posturas, cada uno de nosotros, pero no destruyamos una coalición exitosa, bien valorada por la gente, no nos erijamos en los guardianes de la verdad, ¿no es cierto?, los únicos poseedores de la dignidad, como dice él. Por favor, no, porque de lo contrario también nos va a costar enfrentar, vuelvo a insistir, la madre de todas las batallas, que es el 11 de abril.
Esa es una referencia a la columna de ayer de Luis Larraín en el diario La Tercera. Es penosa, se lo digo con todas sus letras. Volvamos al 11 de abril. Longueira también plantea una táctica electoral. Él dice hay que tener unos cabezas de serie en cada uno de los distritos que arrastren a los demás candidatos. Y hay que hacer campaña por un solo nombre conocido, de carácter de estatura senatorial, dice incluso. En fin, ¿qué le parece esa táctica electoral? No la comparto como táctica. Yo creo que el sistema electoral actual es distinto del que había cuando teníamos binominal. Ese funcionaba en el binominal. El sistema proporcional con don que tenemos hoy día en la elección parlamentaria, que es el mismo que se va a usar para la elección de los constituyentes, nos obliga a poner muchas buenas cartas. Todas las cartas tienen que ser competitivas, tenemos que poner todo lo que tengamos. Mire, una de las peleas que dimos esa noche, que la oposición no quería, y a último minuto logramos, o sea, la forzamos, digamos, no aceptamos que nos la echaran abajo, es que los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremi, pudieran ser candidatos, porque nos querían poner un año de inhabilidad. Y eso, al final, la oposición aceptó no hacerlo, y por lo tanto un parlamentario, un alcalde, una autoridad de gobierno puede ser candidato, un ministro puede ser candidato, y yo creo que nosotros tenemos que buscar nuestras mejores cartas, mujeres y hombres, para hacer listas muy potentes, no un solo gran cabeza de serie, sino muchos nombres potentes, con experiencia, con mucha experiencia, poca experiencia, una mezcla también, jóvenes, personas que tengan años de circo. Por eso no comparto el criticar esta lista que apareció en la semana de muchos liderazgos de la concertación y que por ahí en mi sector salieron a criticarlo. Mire, van a hacer lo mismo de siempre. Perdón, es gente súper razonable, es gente que aportó tanto en los 30 años donde este país se desarrolló. Yo creo que eso es lo que necesitamos en una constituyente si es que gane la prueba. Ya, lo que pasa es que los que están por el rechazo dicen que uno de los grandes mitos es que la señora Juanita va a estar escribiendo la Constitución y que este tipo de listas demostrarían exactamente lo contrario. Ese es el argumento. No, pues si lo que se ha dicho el día 1 es que la señora Juanita por primera vez en la historia de este país va a poder elegir a quien redacte una nueva Constitución. Eso no ha pasado nunca en 200 años de democracia. Efectivamente el Congreso tiene facultad constituyente, pero sacar una reforma, por Dios que cuesta. Aquí se le pusieron plazos. Hay un marco, hay que respetar los tratados internacionales. Yo no sé si puedo hablar más en detalle porque hay que tener cuidado. Soy ministro de Defensa, ministro de Defensa, así que yo creo que sigo estando dentro del margen, pero tengo que tener cuidado ahí con Oiga, no aparecer casi haciendo campaña por una opción. Son legítimas las dos y hay que defender la postura de las dos, que es lo que corresponde. Y se entiende porque es la obligación del gobierno y la instrucción del presidente, además. Pero Paulina Núñez, a quien entiendo usted apoya para la elección interna de RN, dijo el otro día, esta semana, que los ministros tienen que estar disponibles para la constituyente. ¿Usted está disponible? A mí me cuesta pensar en estar apenas 6-7 meses como ministro de Defensa, por respeto a las instituciones que dependen del Ministerio de Defensa. Hay mucho que hacer. Me he encontrado con un ministerio enorme, donde hizo una muy buena labor Alberto Espina, y continuar esa labor, y profundizar esa labor, y agregar las cosas que obviamente cada ministro quiere agregar, creo que no se agota en 5 o 6 meses. Lo que estamos recién llegados no, pero no sé, en su minuto habrá que ver. Efectivamente, creo que Paulina Núñez tiene todos los méritos para ser presidente del partido. Cuando haya elecciones más adelante, el partido definirá cuándo las hará. Y además me gustaría que hubiera una mujer presidente del partido, pero eso hay otros nombres que han puesto sobre la mesa, estupendos nombres también, como Diego Paulsen, gran diputado. Y efectivamente yo tengo más cercanía quizás en una elección inmediata con ella, pero es un tema que el partido tendrá que evaluar en adelante. Que esa es la interna de RN, pero desde el punto de vista del gabinete, ¿no le parece un despropósito, una locura que haya ministros que, no es su caso, pero que haya otros ministros que puedan renunciar para la constituyente? No, al revés, yo creo que se justificaría absolutamente. Creo que si gana el apruebo, vuelvo a insistir, la constituyente no solo es un hito histórico, la trascendencia que tiene, el trabajo que va a hacer esas mujeres y hombres que van a integrar esa convención constitucional es tan grande, van a construir los cimientos del Chile en los próximos 50 años y van a darnos esto que hemos peleado tanto, que hemos discutido tanto, este paraguas que una a todos los chilenos, si es que se hace bien el trabajo. Ministro, a propósito de hacer bien el trabajo, los partidarios del rechazo lo que dicen es que con un poquito más de 1/3 de los votos se puede vetar cualquier acuerdo por las reglas de la Convención Constituyente que eventualmente se constituiría y que eso permitiría dejar fuera de la Constitución para resolver por leyes simples con mucho menos quórum asuntos muy delicados, y el ejemplo clásico es la autonomía del Banco Central, pero podrían ser muchas otras cosas. Podría quedar fuera, qué sé yo, el derecho de propiedad de la Constitución. Hay un punto en ese argumento, ¿no? Sí, pero es como medio punto, porque se omite la otra parte. Nosotros yo creo que vamos a hacer bastante más que 1/3, bastante más que 1/3. Y creo que los partidos, desde la UDI al Partido Socialista, quizás RD, vamos a hacer un 70% o más.
Nosotros, si fuéramos 1/3 más 1, también podemos bloquear al otro lado. Esto funciona para las dos partes. Es un incentivo a los acuerdos. Es una forma, de hecho, una de las cosas que me plantea Luis Larraín esa noche, oye, cosa esencial, los 2/3. O sea, ¿por qué? Porque con mi tercio, si es que fuéramos solo 1/3, ahora, si me van a arrasar el 11 de abril, significa que igual me arrasan en noviembre, paso el dato. Por lo tanto, tampoco lo mismo que sea en abril o en noviembre. Pero lo que debería suceder es que al inicio de la constituyente se junten, ¿cierto?, los constituyentes a conversar y digan, mira, esto es lo que quiero yo, esto es lo que quiero yo. Se pongan de acuerdo y ninguno de los dos se apruebe nada y no se bloquee nada mientras no se avance un acuerdo mínimo. Eso significa que nosotros también podríamos bloquear todo lo que quiere la oposición y quedamos con una hoja en cero, o sea, nada, no hay nueva constitución. No creo que sea eso el espíritu de quienes van a ir a trabajar ahí. El ejemplo de los 2/3 no solo se usó en Bolivia, en Colombia, se usó en Sudáfrica. La constituyente de la transición, ¿cierto?, sudafricana, desde el apartheid, desde los gobiernos del partido africano, ¿no es cierto?, a Mandela. Y funcionó perfecto. Se establecieron una serie de resguardos. Y sin embargo, un país que estaba tan fracturado como Sudáfrica fue capaz de sacar adelante una constitución que hasta el día de hoy los llena de orgullo. ¿Por qué no nosotros? ¿Y cómo evitar otro...? Me pueden bloquear con 1/3, por supuesto, pero yo también los puedo bloquear con 1/3. Y ahí está el chiste de tener esto de los 2/3 necesarios, porque con 1/3 por lado, ese tercio de un lado y ese tercio del otro, o sea, estos 2/3 conversan y se ponen de acuerdo. Ese es el sentido de los 2/3. ¿Cómo evitar otro riesgo? Lucas Sierra lo dice en un artículo del Centro de Estudios Públicos, el riesgo de que la convención constituyente se pase la mayor parte del tiempo discutiendo sobre el mecanismo, sobre las reglas internas. Y pone el ejemplo de Bolivia, que se demoró la mitad del tiempo que tenía asignado para legislar una nueva constitución, se lo pasaron discutiendo el reglamento. Yo no le veo el punto, no me complica eso. Si alcanzan a hacer la nueva constitución, perfecto. Los bolivianos hicieron eso, se demoraron la mitad, y después la otra mitad del tiempo hicieron su constitución nueva. Si logramos lo mismo acá, perfecto. Yo no puedo obligar a los constituyentes a ponerse de acuerdo en 30 días. El ideal sería que todas las fuerzas democráticas fuéramos capaces de, por ejemplo, hacer seminarios previos, donde conversáramos qué quiere cada sector en una constitución. Ahí se van a caer muchos mitos, de que, oye, este sector quiere destruirlo todo, quiere una constitución chavista. No, la derecha lo único que quiere es una constitución para los grandes capitales mundiales, internacionales. La derecha está pensando en Trump, la izquierda está pensando en Maduro. No, todos esos mitos se van a caer si es que se juntan los institutos de los distintos partidos políticos y conversamos los procesos internacionales. Hablé con el embajador de España esta semana y sería bonito, y él se ofrece con toda su colaboración, a que Chile conociera cuál fue el proceso del español, ¿cierto?, constituyente. Pacto de la Moncloa y luego el proceso constituyente. Y uno se da cuenta que esto, con buena voluntad y entendiendo que está trabajando en algo que es tan importante para todos los chilenos, lo saca adelante, fíjese, sin ningún problema. Oiga, déjeme devolverlo a una cosa interna de Renovación Nacional. Esta semana se supo que en RN hay preocupación porque efectivamente el panorama político parece dominado por la UDI. Parece dominado por Joaquín Lavín, por Pablo Longueira, ni que decir lo que pasó toda esta semana, que parece que el debate lo lleva la UDI y que RN, con usted y Alamán adentro del gabinete, como que y con Osandón con algún problema judicial, como que se silenció. Mire, tenemos un estupendo presidente del partido que es Rafael Provenzo, senador con años de experiencia, que está conduciendo el partido en una transición entre un presidente, ¿no es cierto?, y la salida del presidente del partido, que era yo, y de otro tremendo liderazgo como es Andrés Alamán, a un gabinete, efectivamente. Eso produjo un momento de vacío, si se quiere, que Rafael ha sido muy hábil en lograr conducir. A mí, más allá de que RN tenga figuras o no, lo que me preocupa es que mi coalición pudiera continuar conduciendo los destinos de este país, porque creo que es lo que le hace mejor a Chile, legítimamente, y respeto que la oposición crea lo contrario. Esto se va a saber en mayo, abril o mayo, después de las municipales, y yo desdramatizaría esto. Y si le va bien a Joaquín Lavín en la encuesta, y le va bien a la Evelyn en la encuesta, bien por ello y bien por Chile Vamos. Y se empieza a irle bien ¿No le preocupa que no haya ni un RN posicionado? Falta mucho todavía. Hoy día lo que tenemos que hacer es preocuparnos de la pandemia, que el partido salga adelante del plebiscito, con lo que viene, ¿cierto?, que es difícil, el tema de la constituyente, hay tantas cosas en las que preocuparse que yo estoy seguro que van a aparecer cartas de mi partido, pero no quiero profundizar más en eso porque vuelvo al límite entre lo que
Me está llevando a la pura cosa. Veamos si estamos en el límite o fuera del límite. ¿Y qué le parece la erupción de Jadwe en las encuestas? El hecho de que haya alcanzado Joaquín Lavín, de hecho, aritméticamente lo supera en la última encuesta de Criteria. Así es la democracia, así funcionan las democracias. La gente, los liderazgos, las personas las empiezan a evaluar y él tiene su apoyo en un sector que lo ve como un buen gestor. Yo no voy a votar por Daniel Jadwe en nuestro sector tampoco, pero no significa que no lo respete como alcalde, como figura política, y que obviamente la democracia definirá si es el candidato de su partido, si es el candidato de la oposición, y luego si se tiene que disputar entre él y alguien de mi sector una segunda vuelta, y todo lo que se ha especulado estos días. Yo creo que es mucho extender el resultado de una encuesta, pero es legítimo, así son las democracias, y uno tiene que no solo respetar, tiene que ojalá empujar a que las cosas se vayan definiendo de esa manera, democráticamente. Ministro, lo último, devolviéndolo a la arena del plebiscito, se ha planteado esta semana que debería haber algún tipo de norma objetiva o de criterio objetivo en términos de la realización o no del plebiscito, si es que efectivamente vivimos un rebrote o se empeora la condición sanitaria. ¿El gobierno debería impulsar una discusión de ese tipo, de modo de despolitizar una decisión como esa? Siempre hemos dicho que hay que estar evaluando la evolución de la pandemia. Eso se dijo en marzo, se dijo en enero y está obviamente vigente. Hay regiones que han tenido retroceso. Yo ahora participo del comité COVID, que me excusé hoy día, fue un subsecretario para participar de este programa, pero en el comité le puedo asegurar que se analizan con un detalle enorme las medidas que se van tomando y todas buscan que vayamos disminuyendo la cantidad de contagiados, obviamente, y el gobierno está muy preocupado también de cómo vayan evolucionando las próximas semanas. Fiestas Patrias van a ser una prueba de fuego para los chilenos, hacemos todos un llamado a la responsabilidad. Un dato, Iván, estamos con cuarentenas en comunas donde la gente ya no las está respetando. Es un hecho de la causa, no estoy diciendo nada nuevo si le digo que la movilidad aumentó muchísimo. Estuve en Arica acompañando al general Cuellar, que es el jefe de la Defensa Nacional, general de Ejército, y constatábamos con el general allá que la gente estaba en las calles y la verdad que el Ejército no puede andar a palos con todo el mundo cuando masivamente la gente sale a las calles. Yo les hago un llamado, aprovecho la tribuna, a nuestros conciudadanos a ser responsables, a cuidarnos. La pandemia nos va a complicar, había un meme, ¿cierto? Nos va a complicar las fiestas patrias, ¿no? Hay que hacer cosas que también nos echa a perder la Navidad, o sea, depende de nosotros si es que esto empieza a declinar, como los países serios, ¿no es cierto? O tenemos un repunte que nadie quiere. Si eso sucede, bueno, obviamente que hay que evaluar la situación de plebiscito, si el gobierno es extraordinariamente responsable. Ahora, creo que eso pasaría por un acuerdo político, sí. Y por eso, para que ese acuerdo político sea amplio y sin sospecha, ¿no debería el gobierno promover ese debate y establecer o proponer al menos unos parámetros objetivos para tomar una decisión como esa? El gobierno está constantemente entregando información todos los días, información objetiva, toda la información a disposición de la ciudadanía, y creo que el debate se va a producir solo si los números cambian. Pero así como va la cosa, uno ve, ¿cierto?, que se están disminuyendo los contagios de manera progresiva, y hay zonas, Magallanes una de ellas, Concepción no tuvo que decretar cuarentena, Valparaíso, donde no hemos logrado que disminuyan, ¿no es cierto?, en donde hay que hacer un esfuerzo mayor. La ciudadanía tiene que hacer un esfuerzo mayor, no las Fuerzas Armadas, no Carabineros, no la autoridad sanitaria, es la ciudadanía la que tiene que tomar conciencia de que tiene que tomar medidas, que ellos mismos tienen que cuidarse más porque no están, ¿cierto?, saliendo de esta pandemia y por lo tanto podrían estar con cuarentena para rato. El ministro de Defensa, Mario Desbordes, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a usted. Nosotros saludamos a otro de nuestros auspiciadores acá en Mesa Central. Por más de 3 décadas, Seminarium ha sido pionero y aliado estratégico en la dirección de empresas de Latinoamérica. El mundo cambió. Sin embargo, la educación seguirá siendo el motor de desarrollo de las personas, empresas y países. Seminarium presenta MICX Mix, una mirada actual de Customer Experience y del marketing, el 30 de septiembre y 1 de octubre. Conoce los nuevos espacios virtuales en seminarium.com. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato. Hacemos Mesa Central con la imagen de Valparaíso. Nos vamos a la pausa. Estamos en simultáneo por Tele 13 Radio a esta hora, 12 del día con 26 minutos. La pausa y volvemos. Estamos de vuelta haciendo Mesa Central domingo por la pantalla del 13. También estamos en simultáneo en todas nuestras plataformas y en Tele 13 Radio a esta hora. Y estamos con un panel de gente que ha vivido muy de cerca y seguido muy de cerca los efectos de esta pandemia y de las medidas que se han tomado alrededor de ella. Voy a partir por este lado. Marcelo Chicali, que está en su calidad de presidente de la Cámara de Comercio de Providencia, acá invitado, pero
dueño del célebre Liguria. Muchas gracias, Iván, por la Muchas gracias por invitación. estar acá. Helen Coyundian, vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, la Federación de Empresas de Turismo. Helen, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la El alcalde de invitación. Santiago, Felipe Alessandri, ¿cómo está, alcalde? Muy bien, gracias, Iván. Muchas gracias por estar acá. Y Diego Pardou, el presidente ejecutivo de Espacio Público. ¿Lo dije bien? ¿Está bien? Así. Muchas Gracias por la invitación. Gracias por estar los cuatro acá en el estudio. Estamos tratando de tomar todas las medidas de distanciamiento social que son sensatas y que además nos exige la autoridad. Así que vamos comencemos a analizar lo que está pasando y el momento actual del debate. Se reabrieron algunos restaurantes esta semana, empezó la actividad y además está esta iniciativa para el 18 de septiembre. ¿Cómo la ves, Marcelo, todo lo que ha pasado en ese ámbito? Bueno, yo veo que partieron los restaurantes y lo mejor en esta etapa es partir de una manera paulatina, segura. Nuestros principales fiscalizadores van a ser nuestros clientes, nuestros trabajadores. Tenemos que ir muy de a poquito, con mucha distancia, cumpliendo fielmente todos los protocolos que sean posibles. Y yo creo que para el 18 vamos a tener que pensar si abrir o no. Independiente que si se puede o no se puede, yo creo que tenemos que ser cuidadosos. Lo que no puede pasar es ser foco de contagio, que se expanda este virus, esta pandemia, y nos obligue a retroceder. Tenemos que ser cautelosos, prudentes, ponernos detrás de las autoridades, pero partir con alegría, partir con colaboración. Eso te iba a decir, más allá de los efectos prácticos, los asuntos prácticos, debe ser rico partir de nuevo, ¿no? O sea, sí, lo que yo he visto en la terraza del bar, que la gente llega en grupos pequeños, antiguamente era 6, 8 personas, ahora parejas, 2, 3 personas, y qué rico sentarte a tomar una botella de vino, un Borgoña, una cerveza, ¿no? Comer algo, ver la gente pasar, ver que cae la tarde. Ansiábamos, parece, como ciudadanos este momento de poder encontrarnos y poder disfrutar algo y volver a sentir de que estamos vivos. Justo cuando empieza septiembre, además. Helen, ¿cómo ha sido para ustedes esto, esta etapa nueva? Es una etapa que estamos empezando a vivir con mucha responsabilidad. Es muy importante que hoy día nosotros, todas las medidas que hemos preparado durante este periodo de pausa, todos los protocolos que estamos usando, los llevemos a la práctica muy bien, pero todavía falta mucho. Acabamos de ver la apertura en terrazas de 4 comunas, pero el país completo vive la actividad turística. Nosotros tenemos regiones que han tenido muy pocos contagios y que sin embargo están parados. Nosotros necesitamos que ojalá la actividad turística vuelva a cierta normalidad y, como digo, con todos los resguardos, porque la industria, el alojamiento, la turoperación, los restaurantes han trabajado todos estos meses los protocolos para hacerlo de manera muy ordenada, muy cautelosa. También tenemos mucha confianza en el propio turista, que va a ser muy responsable, pero nosotros necesitamos volver a trabajar. La verdad que hoy día nuestro llamado es un poquito desesperado quizás, pero si nosotros todavía vemos que el poder salir de mi residencia habitual va a ser solo en el paso 5, y eso probablemente no va a ser todavía, nos tiene sumamente complejo. Normalmente para el 18 de septiembre se mueven 5 millones de chilenos por Chile, que hoy día no se van a mover. Claro. Exactamente. ¿Cómo ha visto esta semana, alcalde? Bien, en este Iván, ámbito. Nosotros hemos estado mirando con atención lo que ocurre en Providencia, en Las Condes, y hemos conversado con operadores gastronómicos de Franklin, de Brasil, Yungay, del mismo casco histórico y Las Tarrias, para que ellos puedan salir con este protocolo de tomarnos las calles, tomarnos las mesas, tomarnos las plazas. Estamos esperando, las cifras en Santiago se han mantenido bastante estables, lo que nos da una luz de esperanza de poder pasar a fase 3. Yo creo que después del 18, por lo que he conversado con las autoridades sanitarias, y de ahí paulatinamente, como decía Marcelo, con mucha responsabilidad, abriendo nuevamente los locales que en Santiago vienen pasándolo tan mal desde el estallido social. Esto no es pura pandemia. O sea, en definitiva, cerramos hasta el 18 de octubre. ¿Después del 18 Santiago podría pasar a la fase 3? Hasta ahora estamos expectantes. Yo no quiero crear falsas esperanzas, pero los números han continuado estables. No a la baja, pero estables, y eso nos da una luz de esperanza. Diego, Espacio Público ha sido crítico de todo esto. ¿Cómo ven lo que ha pasado esta semana y el que se adopten estas medidas? Bueno, yo creo que las políticas que se han adoptado para el 18 de septiembre, la crítica como que han recibido y que yo creo que es acertada, es que pareciera ser como una sola talla para todo Chile, digamos. Hay regiones
donde efectivamente, y lo hemos visto en la región metropolitana, si bien los indicadores sanitarios están estancados y en algunos casos han revertido la tendencia, esa la tendencia no se ha revertido significativamente, pero hay otros lugares de Chile donde estamos enfrentando problemas severos con la epidemia, es lo que sucede en Magallanes, es lo que sucede en el Gran Concepción. Y en estos lugares parece difícil entender qué rol podría jugar este permiso, digamos, para reuniones familiares o de hasta 5 personas o 10 personas si es al aire libre, en estos otros territorios donde la situación sanitaria es mucho más preocupante. Se alude mucho a como un cierto realismo. De hecho, ese ha sido uno de los argumentos del gobierno. Realismo porque dicen la gente se va a juntar igual. El 18 es muy importante para muchos, para millones de chilenos. ¿Le encuentra sentido eso, Diego? Bueno, o sea, yo entiendo que uno puede intentar conducir una energía o tratar de poner una barrera a una energía. Yo creo que hay distintas realidades en Chile. Y yo entiendo que la idea de canalizar esa energía en lugares que están avanzando en la dirección correcta me parece razonable. Pero en lugares como Magallanes o en lugares como Concepción, las propias autoridades locales se han manifestado reacias a implementar estas medidas. Entonces yo creo que ahí la idea es trabajar de manera más coordinada con las autoridades locales porque ellos mismos te están dando la sensación que tienen en sus propios territorios. Sí, llama la atención eso. Marcelo, ¿cómo ves el dilema? Bueno, yo creo que, por ejemplo, estaba pensando en comunas como Providencia o Santiago. Fíjate que en Providencia viven 140.000 ciudadanos, recibimos 2.200.000 personas diarias en tiempos normales. Entonces, el volumen de personas es tremendo. En la comuna de Santiago, 500.000 personas viven, el alcalde me podrá corregir, reciben 2,5 millones de personas en tiempos normales. Entonces, el trazo de las personas en su diario vivir puede ser un tema muy conflictivo. Entonces, lo principal acá es ponernos detrás de las autoridades, pero el autocontrol, la autogestión, no tenemos que estar diciéndole a la gente, a nuestros trabajadores o a nuestros clientes el cómo tienen que hacer. Tiene que nacer de uno. Lamentablemente estamos acostumbrados a ciertos hábitos y los hábitos te hacen sentir una falsa sensación de confianza. Hay que cambiar los hábitos por pautas, por nuevas pautas. A ver, ¿cómo qué, por ejemplo? Como por ejemplo medir la temperatura cuando llegan las personas, cosa que después no tener que estar midiendo la temperatura una vez que pasan al baño. Tener la distancia después de 1 o 2 vasitos de cerveza. El uso obligatorio de la mascarilla cuando no estás sentado. Tenemos que ser estrictos. Eso se tiene que volver en un hábito, dices tú. Se tiene que volver un hábito y además tenemos problemas porque muchos de los trabajadores de nuestra industria viven en Santiago Sur, comunas que no están desconfinadas. Entonces es todo un tema. Y aparte de eso, si es que llegaran a desconfinar, por ejemplo, las comunas donde reside la gran mayoría de nuestros trabajadores, ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo viene esa trabajadora o ese trabajador? ¿Con quién deja a los niños? Entonces es un sinfín de problemas que nos tenemos que sentar a conversar y a resolver. Helen, ¿cómo yo? Bueno, muy de acuerdo con lo que se ha dicho. Sin embargo, nosotros sentimos que desde el punto de vista de la industria estamos muy preparados para volver a trabajar. Hemos tenido todo este tiempo para estudiar todos los protocolos internacionales, ver las experiencias, traer sellos a Chile para que se adhieran los distintos proveedores de servicios. Y también ahí hay un trabajo que se hace con el turista, con el cliente, para generar lo que llamamos el turismo responsable, que es de a dos. Es con el turista y en ese sentido es muy importante que empecemos a trabajar en esas medidas. A nosotros nos preocupa que todavía no estemos observando eso con mayor detalle. ¿Ustedes creen que están las condiciones para hacerlo no en la fase 5, donde no hay nadie, en este momento no hay ningún sino que, por ejemplo, en la fase 3 ya? Exactamente. Nosotros hay zonas, y guardando los resguardos, que como hablábamos, el caso de Concepción o de Punta Arenas, que están muy complicados en este minuto, pero hay zonas que no han tenido casos. Entonces, ¿cómo le explicamos a esa industria turística que no ha podido trabajar, que no ha podido... Hablaba ayer el caso de Aysén, por ejemplo, Coyhaique, que casi no han tenido casos, donde hay cabañas, donde hay alojamiento, mucho microempresario que no está pudiendo llegar al final de esta pandemia, que podría recibir
con todos los protocolos que ellos ya los tienen instalados. Además hay que acordarse que estos protocolos tienen un costo de implementación. Entonces claro, tenemos que generar ingresos para poder financiar los propios protocolos. Entonces para nosotros es muy importante que empecemos a ver en qué lugares estas medidas pudieran adelantarse. Y también otra cosa bien importante que quizás hoy día se ve como lejano, es que ojalá en algún momento podamos ya empezar a hablar de abrir las fronteras para que puedan entrar a Chile turistas extranjeros. Hoy día un turista extranjero no puede entrar, y si entrara tendría que estar en cuarentena 14 días. Entonces también, ¿por qué no empezamos al tiro a conversar de esto para cuando ocurra no empecemos ahí? Porque no va a haber turismo receptivo si es que tengo que pasar 14 días en cuarentena, nadie viene. Nadie viaja en ninguna parte. Claro, entonces esa es un poco nuestra preocupación, de que podamos mirar de manera más singular cada territorio y poder aplicar medidas en conjunto con los empresarios, con los municipios, pero que vayamos trabajando uno a uno para salvar esta industria. Este es un dilema difícil de administrar, alcalde. Usted lo vive, pues usted vive las consecuencias sanitarias y vive también el grito de los que no pueden trabajar, digamos. A los alcaldes nos toca administrar realidades. Entonces, el primer llamado, autocuidado y responsabilidad. No hay nada que le gane a eso. Y luego también una cuota de realidad. Porque ¿qué pasaba? Yo comparto con el criterio cuando dicen la gente va a salir igual. Lo hemos visto. Entonces, por ejemplo, las comunas que están en fase 3, 4 o 5 podían juntarse hasta 50 personas. Se los redujeron a solo 5. Pero que se van a juntar igual. La autoridad podría salir diciendo, ¿saben qué? Para el plebiscito se prohíbe salir. Y sabemos que es muy difícil la fiscalización. Yo prefiero con esa cuota de realidad decir, la recomendación del gobierno, lo que se está estableciendo el protocolo, son estos cuidados de hasta 5 personas. Porque el 18 lo tenemos arraigado. Piensen que en tiempos normales nosotros recibíamos 80.000 personas al día en el Parque O'Higgins. Y ahora va a costar mucho. Tenemos que prepararnos para el verano, porque este verano va a ser en Chile, viajando con una billetera bastante mermada, y tenemos que preparar nuestro comercio. Yo veo en Las Tarrias los hoteles completamente cerrados, los hostales en el sector de Brasil o Yungay. También tiene que haber una mano, pero paulatinamente, porque quizás por darnos un lujo ahora, después el rebrote va a ser peor y vamos a tener que continuar cerrado por más tiempo. Diego Pardo, ¿cómo ven en espacio público el establecimiento de esta conversación? Es decir, ¿cómo preparamos para que los restaurantes, para que los hoteles, los hostales puedan volver? ¿Cómo preparamos para que se pueda abrir la frontera nuevamente? Que en algún momento va a tener que pasar esa discusión. La vemos con mucha preocupación por lo siguiente. Las industrias de las que estamos hablando aquí, los servicios de comida, el comercio, el turismo, son las industrias que se han visto más afectadas durante la pandemia, que tienen una particularidad, son en las industrias donde se concentra el empleo femenino. Hoy en día lo que vemos es que el desempleo, que ha subido mucho, si uno mira los números, nominalmente, pareciera que hay la misma cantidad de desempleados masculinos que femeninos, pero hay una diferencia radical en el empleo femenino, que es el empleo femenino está dejando de buscar trabajo, está saliendo de la fuerza laboral. Cerca de un 90% de los empleos femeninos que se han perdido, son de personas, mujeres, que no han vuelto a buscar trabajo. Claro. De esos, por ejemplo, se han perdido 150.000 empleos femeninos en el sector de servicios de comida, 150.000 empleos en el sector. No pueden salir a buscar o no tienen expectativa de encontrar, digamos. Claro, pero a eso hay que agregarle lo siguiente: los planes de reactivación en todas partes del mundo, no solamente en Chile, tienden a enfocarse en el sector construcción. Tú haces obras públicas, haces calles, claro. y el sector construcción lo que hace es privilegiar la mano de obra masculina. Entonces, aquí hay algo que es muy importante que es tener en cuenta, que es que las políticas económicas que se adopten para reimpulsar la economía son políticas que tienen que tener en cuenta esta dimensión de género. El empleo femenino se ha visto más afectado durante la crisis en términos de intensidad, en términos de salir del mercado del trabajo, de dejar de buscar trabajo. Y a su vez, los programas de reactivación van a privilegiar la mano de obra masculina, porque así está hecha la industria, en Chile. Entonces, lo que nos podemos encontrar si aplicamos simplemente políticas neutrales que no tienen en cuenta esto es aumentar la brecha de género. De nuevo, solamente para darte una cifra, hemos retrocedido cerca de 10 años en participación laboral femenina, estamos cerca del 30%, o sea, estamos al mismo nivel que estábamos hace 10 años. Es por los puestos de trabajo que se han perdido. Si no hacemos algo para hacernos cargo sector por sector, y especialmente en esos sectores donde se privilegia la mano de obra femenina, vamos a aumentar esta brecha de género. Esa es nuestra preocupación. Claro, la participación femenina no es neutral en términos del desarrollo, del nivel de desarrollo, del nivel de actividad de género.
Sí, bueno, de hecho, efectivamente, el turismo, y aquí hablamos de todos los subsectores, dentro del cual está la gastronomía, el alojamiento, la turoperación, el transporte turístico, etcétera. A enero teníamos 600.000 empleos directos. Hoy día hay 300.000. Y además de eso tenemos 123.000 personas que están en la Ley de Protección del Empleo con suspensión de contrato. También a enero 60% de esos 600.000 eran mujeres y también un público muy importante joven. Hoy día eso ha caído, como dice Diego, de manera dramática. Y ahí, nosotros hemos planteado muy fuertemente a las autoridades la necesidad de que haya medidas especiales hacia el sector, porque cuando nos dicen, miren, ustedes van a tener que reconvertirse y irse del restaurante a construir camino, bueno, ese trabajador del restaurante es alguien que desarrolló un oficio, que lleva años trabajando en eso, que yo no lo voy a poder llegar y reconvertir porque además perdería una inversión que él ha hecho y también el empleador de manera muy fuerte. Entonces, nosotros lo que necesitamos es quedarnos en esta industria trabajando, tratar de sostener el empleo lo más posible, y en eso la Ley de Protección del Empleo ha ayudado bastante, pero también cómo reactivar y volver a contratar a todos esos que quedaron desempleados, especialmente las mujeres, y también haciendo una mirada especial al oficio que hay desarrollado detrás de esta industria, la camarera, el recepcionista, el garzón. Son personas que tienen mucho tiempo trabajando y que no podemos de pronto decir, mire, ¿sabe qué? Tiene que irse a trabajar a otro lado. La verdad es que eso es muy, muy complejo, y van a poder reactivarse si también esto es muy temporal. Te quiero hacer una pregunta, pero te veo anotando, Marcelo Chicali. Sí, tomando nota. Quería agregar que además lo que hemos escuchado del gobierno es que van a haber planes de subsidio a la contratación. Sí. Yo te quiero decir, un comercio, una empresa que ahora se desconfine, que puede trabajar, que va a tener la posibilidad de vender un 25%, un 30% de lo que vendía antes. Por lo tanto, trabajar con un 25, 30% de su gente. ¿Cómo va a contratar? ¿En qué momento va a poder contratar? ¿Cuántos años van a tener que pasar en estas empresas, en estos comercios? ¿Y cuál es la alternativa entonces? Subsidio al empleo. Porque si no, fíjate en esta desgracia que yo veo, va a ser mucho más fácil para, por ejemplo, una cadena de comida rápida, abrir un local y poder usar el subsidio al empleo, que para el boliche que está al lado, que tiene 20 años y que tiene 50 trabajadores, poder mantener esos 50 trabajadores. Entonces es bastante desleal esa competencia. Por la vía de subsidiar la contratación, digamos. Claro. Si hay que subsidiar la contratación. Hay que subsidiar la mantención del empleo. ¿En qué se ha ido parte del crédito que pudieron asumir los empresarios, los emprendedores en los FOGAPE? En el pago de la AFP. Imposiciones. Claro. Para mantener esa... Para mantener el esos vínculos y para mantener además la legalidad, digamos. Alcalde, ¿cómo ve el dilema ese? Sí, es difícil. Nosotros habíamos logrado auspiciar distintos polos gastronómicos, saliendo del casco histórico en Franklin, en Brasil, en Yungay. Y a mí me daba mucha pena, frente a tu local, el Hawks, donde se comían tuvo que bajar su cortina. O el La Cézanne, mítico, 30, 40, 50, no resistió más, me fueron a ver, no resistimos más. Entonces, yo comparto con Marcelo, con Helen, que tenemos que apoyarlo. Nosotros hemos tenido reunión con el ministro Palacio, con el Ceremi de Economía, con Corfo, con Cercotec, para tratar de inyectarle lucas a la avena, si eso es lo que necesitan para poder subsistir. Porque si no es muy, muy difícil y se crean estas distorsiones, por lo que señala Marcelo, que puede terminar afectando a los antiguos. Estoy hablando de locales que llevan décadas en los distintos barrios. Y déjame agregar cuando hay que empezar a pagar con mucha menos demanda, con mucha menos operación, hay que empezar a pagar los créditos FOGAPE, ahora en octubre, en noviembre. ¿Cómo se puede pagar esa carga adicional financiera cuando todavía está ahí? Si tiene un 30, pero por supuesto, es imposible. Entonces tenemos que sentarnos a conversar esto. Pero también hay que conversar cuándo y cómo se sube la cotización de la AFP para las jubilaciones, sí. El transporte para nuestros trabajadores. Si el toque de queda es a las 11, ¿cómo se van nuestros trabajadores? ¿A qué hora hay que cerrar? ¿No? El transporte público, que hoy día cierra a las 9 de la noche, la ley de las 40 horas. Tenemos que reconvertir, tenemos que profesionalizar, tenemos que modernizar, pero son varias aristas, son varias cosas, y tenemos que ser colaborativos y no hacerle el quite a ningún tipo de conversación. Que va por cambio de hábitos, es súper importante. Vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, van a tener que cambiar, van a estar en modo COVID por ahora al menos. Por varios meses. Por varios meses. ¿Cómo lo ves desde la política pública, Diego?
A ver, yo creo que hay dos dimensiones que son distintas acá. Uno, las medidas sanitarias buscan fines sanitarios. Uno no puede tratar de que las medidas sanitarias cumplan dos fines al mismo tiempo porque en general cumplen mal los dos fines. Entonces, el desconfinamiento o los horarios de funcionamiento tienen que buscar simplemente las medidas sanitarias. Uno tiene que hacerse cargo de los problemas económicos con medidas económicas. Y esas medidas económicas, es cierto, cuando uno quiere focalizar mucho, la medida se vuelve burocrática y difícil de implementar. Y lenta. Que es lo que nos ha pasado, digamos, durante todo este año que llevamos con este problema. Nosotros, respecto del subsidio a la contratación, evaluamos distintas maneras de focalizar y al final siempre volvíamos a la misma idea. En nuestro caso, además, esta fue una idea que sugirió en el grupo de discusión que teníamos la persona que no era economista, ¿sí? que era climatóloga, digamos. Raiza Rojas tuvo esta idea de que, mira, lo más simple en el subsidio es que sea simplemente para mujeres, que sea un subsidio solo para mujeres. Con eso tú consigues enfocarlo en el sector que se ha visto más mermado, que es donde se han perdido empleos femeninos, y por lo tanto lo rediriges a esas actividades sin tener que fiscalizar que efectivamente se vaya a esas... Y también puedes permitirte que el subsidio sea tanto a la contratación como al empleo, digamos, que no sin tener esa restricción de empleos nuevos o empleos antiguos. ¿No hay para qué hacer esa distinción? No hay para qué hacer esa distinción. La única distinción importante, después de evaluar distintas herramientas, era enfocar este subsidio en las mujeres. Y el empleo masculino, lidias con los problemas de empleo masculino a través de programas de obras públicas. Entonces, como los programas de obras públicas focalizan naturalmente en la mano de obra masculina, el empleo, generalizado para todo el mundo, hace un empleo sencillo pero enfocado en las mujeres. Y con esa estrategia tú puedes, de alguna manera, abordar los dos problemas de empleo con dos estrategias distintas, ambas dos relativamente sencillas. Ahora, frente a esa idea, yo me imagino a la ministra del Trabajo, al ministro de Hacienda diciendo, no, si lo que yo quiero es bajar la tasa de desempleo. O sea, que contratan a gente que no está teniendo trabajo y si subsidio a los que ya están contratados, eso no obtengo ese efecto, digamos. Claro, y además existen industrias que no están en el debate, como la industria de la cultura. Feo llamarlo industria, pero el mundo de la cultura está absolutamente muerto, sí, inactivo. La mayoría del mundo la mayoría de los trabajadores del mundo de la cultura no tienen contrato. Claro, eso, o sea, ¿cómo llegáis con un subsidio y a eso? ¿No? Fueron los primeros en cerrar y junto con el turismo van a ser los últimos en abrir. Entonces, quizás el comercio, quizás las municipalidades, a través de abrir espacios públicos, podemos abrazar al mundo de la cultura, ¿no? Carmen Romero habla de esto, cómo poder cambiar estos paradigmas, ¿no? Las entradas del mundo de la cultura son flujos que vienen desde la empresa privada, desde el Estado o desde el corte de ticket. ¿De qué manera cambiamos estas tres patas de la mesa y ponemos una nueva manera colaborativa de poder hacer que funcionen? ¿Es posible, alcalde? Mire, yo participo en el Teatro Municipal, tiene agua hasta diciembre. En el GAM, en la estación Mapocho, tuvimos directorio el jueves, está muy, muy complicado, y en otros museos más pequeños como el Artequín. Está muy difícil, tenemos que repensar el mundo de la cultura. La cultura es fundamental para el desarrollo de las naciones, pero tiene que tener un apoyo más grande porque no va a salir de esta si no lo apoyamos de verdad. Y la empresa privada tiene un rol muy importante. Yo logré sacar a flote al Teatro Municipal gracias al apoyo de los privados. Si uno no puede ir a golpearle la puerta únicamente al fisco. Uno es importante las personas que sigan concurriendo a los actos culturales, pero la empresa privada y las personas naturales de alto patrimonio yo creo que nos pueden ayudar a sacar adelante, por ejemplo, el Municipal, el GAM, la estación Mapocho. Y la estación Mapocho, recalco ahí, hay una nueva presidenta que la felicito, Caterina Rendich, tiene una dura tarea. Mandamos una carta ahora al gobierno que necesitamos 510 millones, o si no, la estación Mapocho, con toda la trascendencia que tiene, va a tener que cerrar sus puertas. Va a tener que cerrar. No nos olvidemos que, por ejemplo, la Negra Esther partió, si no me equivoco, en la plaza de Puente Alto, sí, y después estuvo, no sé si por años, pero por muchos meses en el Cerro Santa Lucía, en la terraza Caupolicán. La terraza Caupolicán. Espacios públicos. Y la llevamos al matadero hace 2 años atrás. Sí, porque Helen, hoy día leía a Máximo Funari, el del Rigoli, en DF+, y él plantea una cuestión que es súper dura, pero que es real.
que es que hay algunos actores de estas industrias que se van a tener que reinventar. Así, me estoy acordando por el ejemplo que tú ponías del garzón que tiene que ir a trabajar a la construcción. Eso va a ocurrir necesariamente. Va a ocurrir. Ahora, también hay que tomar en cuenta que esta es una industria que va a volver a funcionar. O sea, vamos a salir de esto. Veníamos creciendo a tasas de 2 dígitos en los últimos 20 años. Y probablemente cuando ya se reactive primero el turismo interno, que nos podamos desplazar nosotros por Chile, y después el turismo receptivo, nosotros vamos a volver a funcionar bien. Y en ese sentido también, yo más que hoy día decir en esa buena combinación que tiene que haber con las medidas sanitarias y que todos tenemos que seguirlas, con las medidas económicas al sector, y ahí es donde necesitamos medidas sectoriales para mantener el empleo, generar la liquidez, porque es un hecho que no los créditos COVID a nuestra industria han llegado solo en un 4%, o sea, un número muy, muy menor, una relación muy alejada entre la banca y la industria. Entonces no han tenido también esa liquidez que necesitan para pagar las imposiciones. Entonces ahí nuestro llamado es esa combinación justa que permita sostener a las empresas unos meses más, porque no es más que eso, y volver a activarnos cambiando y moviendo un poquito estos paso a paso que permitan desplazarnos por el país. Alcalde. Yo quiero señalar algo ahora Diego, sí. como alcalde. Todo el esfuerzo que podamos hacer en apoyar a la industria y a los hoteles va a quedar en nada si vuelve la violencia. A mí me toca administrar un territorio que siempre ha sido lugar de manifestaciones y bienvenida en democracia a todas las manifestaciones, pero tenemos que ser muy duros con la violencia. Ya vimos el viernes recién pasado atisbos de personas que quieren volver, no sé si a octubre, pero sí a infundir este temor que vivieron los vecinos, los locatarios, los que transitan por la Plaza Italia, y eso es muy complejo. O sea, bienvenidas las manifestaciones pacíficas, todas las que quieran, estamos a un mes y medio de un plebiscito, pero no la violencia. La violencia, por favor, que la contenemos de todas partes. Los vecinos vivieron un infierno, los locatarios vivieron un infierno, y por mucho esfuerzo que hagamos en reabrir los hoteles, los restaurantes, los hostales, si hay violencia en la calle, nunca va a volver el público a asistir con normalidad. Los últimos 30 segundos, Diego. Ya, respecto a la reconversión hay que tener cuidado con los incentivos que uno genera con estas reconversiones, y hay que tener en cuenta, segundo, que estas industrias de servicios que estamos abriendo, o sea, que estamos conversando, tienen una virtud adicional. Lo que muestra la literatura es que los países salen de sus crisis económicas típicamente de una manera que es equivocada, que es construyendo cemento y quemando combustibles fósiles. Eso simplemente, si tú levantas un poco de la contingencia que estamos ahora, que yo sé que es difícil, está la ola del cambio climático detrás nuestro. Conservar estas industrias, son industrias como la de, digamos, los restaurantes o el turismo, son industrias que tienen muchas mejores propiedades para nuestra economía, para ese futuro de largo plazo, a futuro, pensando en la crisis climática. Entonces hay que tener cuidado con generar incentivos que lleven esta reconversión hacia nuevamente construir cemento y quemar petróleo. Eso es lo que queremos evitar. Ahí hay una razón adicional por la cual uno quisiera conservar estas industrias de las que estamos conversando. Son parte de los dilemas que hemos discutido esta mañana acá en Mesa Central. Diego Pardow, Felipe Alessandri, Helen Coyunyan, Marcelo Chicali. Muchísimas gracias a los cuatro por estar acá en el estudio. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos y enseguida viene Tele 13 tarde con Alfonso Concha, ya es la 1 de la tarde con 1 minuto. Así está la ciudad de Concepción a esta hora, horario de verano que comenzó en esta jornada. Esto ha sido Mesa Central. Muchas gracias por estar ahí.